estará en el canal, pero mira, 2 personas de una. Hola, hola. No puede ser. Esteban. Acaban de abrir este otro vídeo porque había problemas con el monitor. Ah, lo está explicando, qué grande. Esteban Eduardo lo está explicando al resto. Bueno, nos confirman, por favor, otra vez que Ahora, ¿cómo nos veis? ¿Cómo nos ven ahora? Ahora hay que ir al canal, eso sí, la propaganda va a estar un poco fulera. No tiene ni título. Ahora sí, dice Esteban. Bueno, Bien. no tiene ni título ni nada. Hackeamos el sistema. ¿Será que podemos ir acá y cambiar y editar un poquito el título? Sí, voy. Espera, déjame Vale. primero entrar aquí. Bueno, nosotros siempre hacemos bien las cosas y las hacemos con mucha antelación. Está bien, dice Rubén, Jennifer, Sí, hola, hola. mira, se ve no bien. se ve bien. Espectacular. Y las palmeritas se siguen viendo. Nos confiamos porque hay 2 maneras de programar el directo, independientemente de cómo después lo hagas. Lo puedes hacer en la computadora o lo puedes hacer en el teléfono directamente. Y el de Cabiahue, que fue la primera vez que... La concha... En el de Cabiahue, que fue la primera vez que hacíamos un directo fuera, pues lo programamos directamente desde el teléfono, le dimos a horizontal porque desde el teléfono podés fijarte si lo vas a emitir en horizontal o en vertical, Exacto. todo. Y lo hicimos entonces de una y nos preocupamos un poquito menos porque la primera vez salió bien. Estoy cambiando el título. Pero resulta, sí, tranqui, pero resulta que lo hicimos igual que el de Cabiahue. Lo que pasa es que el teléfono de Ange tenía, ¿saben esto que tiene el teléfono de bloquear para que cuando gires el móvil no te haga caso? Bueno, tenía el bloqueo activado y eso es lo que no le dejaba a YouTube emitir en horizontal. Estaba bloqueado el teléfono básicamente. Pero bueno, todo bien, incluso un poquito mejor, porque antes, 10 minutos antes de que empiece el vivo, nos empezó a llover bastante además. Sí, o sea, Varias cositas. llevamos una mañana... Sí, incluso más detalles yo mientras puedo contar. Aquí, en este parque, que a ver si no patino nada, porque la gracia de esto es ir tirándoles pistas y luego les vamos a contar absolutamente todo, se acabaron los secretos y juegos Pangea hoy. Les vamos a contar todo. Pero aquí, en este parque donde teníamos pensado ya hace rato hacer el directo, había un montón de mesitas súper lindas de metal para que la gente venga y se ponga a tomar lo que quiera, pues un jugo, un café, lo que quiera, ¿no? Están abiertas sin ser de ningún comercio. Y el 100% de las veces que vinimos a este parque habíamos venido a estas mesas, pero hoy, solamente hoy, las quitaron. Así que... Habían quitado las mesas, empezó a llover, Sí, todo, fiesta. se empezó a emitir mal. Sí, no. O sea, no estamos hoy muy dados. No, pero bueno, no importa. También esto es lo que tiene haber estado como un poco oxidados, un poquito fuera del tema YouTube estos últimos 2-3 meses. No puedo cambiar, no. ¿No se puede cambiar? No. Bueno, pero déjalo abierto al menos para leer los comentarios. No sé, a lo mejor aquí se puede cambiar algo. Voy a hacer una prueba, un poquito de prueba mortal. No, Chat, super chat, nada. Aquí nada. Y aquí abajo, taca. Dale al tercero, a ese. ¿Qué es no, esto? No, al otro. Bueno, 1, 2, 3, yo conté 3. Este. Ese es el cuarto. A ver, ¿qué es eso? Se ha guardado el momento destacado, ¿no? ¿Qué hiciste? Yo decía ¿qué es esto? Ese es para... Será para la apariencia, ¿no? retouch, sí. Bueno, no importa. Da igual. A ver, queda mira, así, es lo que hay. la comunidad más cercana y los suscriptores ya sabe que estamos acá. ¿no? Exacto. Que estamos Ya lo pisteando acá. cambiaremos, gente. Lo cambiaremos cuando terminemos, no se preocupen. Subido a mis vídeos, cualquier cosa hiciste, Ángela. Bueno, a ver, fíjate eso último y empezamos, porque ya nos estamos No, voy a retrasando entrar bastante. aquí y punto. Y vemos Eso es. para ver los comentarios, porque si Y no, dame no mi puedo ver. cafecito. Un cafecito. El cafecito. Ah, Ya empezamos, ¿eh? Dennos tiempo, ya empezamos, ahí está. que llevamos mucho tiempo sin hacer estas cosas y nos arriesgamos un poquito en este. Bueno, voy a leer un poquito el chat, a ver quién está por Vale. aquí. A los dos se nos escucha bien entonces, ¿no? Los micros están funcionando. Se escucha a Ange bien también, que lo tiene un poquito más bajo. A mí, ¿qué tal? Sabemos que a lo mejor enlata un poco más, pero bueno, hay bastante tráfico. Se ve todo perfecto, dice alguien por ahí. Bueno, dale, empieza a leer. Hola, hay alguien por acá, dice Rafael. Dice Iván Eduardo, aquí estoy. Acaban de abrir este otro vivo, porque había problemas. Fanny y Julio desde Granada esperándonos, dicen Fanny y Julio Colombia. siempre. Empiezan a hacer apuestas, ya a ver Ya dónde empiezan estamos. ahí a adivinar, ¿viste? Se ve A hacer perfecto, apuestitas. se ve bien.
Jennifer Davila también nos dice que se ve bien, Rubén Siñeriz. Buenísimo, Victoria están todos. Ayaza, los he extrañado un montón. Ya me vi 400 veces los de la Patagonia. Ay, muchas gracias. Susana por la Castelluccio paciencia. también nos saluda por aquí. Hola, Susana amigos. Muñoz. Ah, Susana Oski, La Plata. por supuesto, también. Oski siempre. Marcelo Qué Lima, genios. boa tarde, amigos. ¿Dónde está ahora? Boa tarde. Marcelo era, Marcelo Lima. Mónica Hoy Cecilia descubrimos todo. dice ahora se ve bien. Mate, tango y folclore también nos saluda desde Gustavo, Barcelona. un abrazo hasta el Prat. Qué bueno. Dice Rubén, no nombras el mate. ¿En esas mesitas no toman mate? Tomamos nosotros. En estas mesitas sí, nosotros. Pero vos Nosotros. decís a quién vive por acá. Yo creo que no. Yo creo que no vi a Yo creo- nadie tomando mate. Yo no vi a por nadie tomando mate por acá. Lo cual habrá que predicar y aquí. habría, Lorena Sá también está habrá por que, ¿cómo se aquí. dice? Predicar la palabra, no. Extender la palabra y las costumbres. Susana Castelluccio, ¿cómo están? Saludos de Sheldon para Lunita. Abrazo grande para ustedes desde Montevideo. Qué lindo. Pongan like al vivo, dice María Pog. Eso que nos costó mucho, por favor, vayan dándole a un like a este. El otro vamos a intentar que bueno, tomar el nombre de ahí, pero la gente se va a confundir y se va a entrar al otro. Pero bueno, en el otro, quien entre al otro ya decimos que nos estamos yendo a uno nuevo. O sea que Exacto. la comunidad Cafiel sabe dónde estamos. Es que O sea, sabe... ¿a qué Nico andamos? Delfín dice, se ve todo perfecto. Muy bien, muchas Dice gracias, Rafael, Nico. se viene la lluvia. No, yo creo que ya vino y ya se fue, porque ahora está saliendo el sol un Sí, poquito. es que el lugar en el que estamos es muy intermitente. Llueve mucho. Sí. Empezamos a dar el Déjame cronograma. acabar de leer Vale, y vale. vamos a empezar. Es verdad, vamos a darle, digamos, la importancia se les que tiene a la escucha muy gente bien, perfecto, a ambos. que nos está apoyando acá en este quilombo que estamos armando. Dice Isabel La Rosa, para mí es Chile, hermosa pareja y Lunita. Ya van dos Chile. apuestas, ¿eh? Han dicho Colombia. Colombia, Chile, ¿quién da más? Vamos a ir anotando. Ignacio Francisco dice, Angie Rubén, pásenlo de 10, saludos desde Buenos Aires. Acá Un abrazo. con el día nublado y 14 grados. ¿Por dónde están? ¿Qué clima hace? ¿Cómo es la Nublado. ciudad donde están? Qué buena. Mira, ahora les damos el cronograma de lo que tenemos pensado hacer hoy. Pero yo ya tengo pensado que tiremos pistas para que vayan adivinando. No vamos a estar 3 horas tirando pistas. Es un poquito al principio y luego les decimos dónde estamos Claro, y ya les decimos para darle un poquito todo de el plan. juego. Para un poquito de juego, ya que estamos acá. Les cuento que estamos con lluvia, como podéis ver, Sí, un poquito abrigados. ¿Damos el Estamos clima? exactamente a 17 grados. 17 grados en el lugar en el que estamos. Primera pista. Ya empezamos y aún no empezó el video. Ujú. Bueno, terminá de saludar a la gente ahí un poquito que nos está apoyando en este Sí, sigo versión 2 leyendo. y ya después damos el cronograma de lo que queremos hacer. Dice Jennifer Davila, nosotros ya nos vimos todos los vídeos. Estamos deseando que suban nuevos. Muchas gracias, muchas gracias. Graciela Willy, hola, ¿cómo están? Los vemos desde Israel. Desde Israel. Oscar y Graciela. Wow, Oscar y Graciela, un abrazo grande hasta Israel, qué lindo. Esteban Eduardo dice, recuerdo que habían pasado por Lima, pero aclararon que era Escala. Cierto, ahí Buen ya, dato. Hubo mucha gente que Muy- nos dijo que habían visto en el vídeo anterior, se ve en la puerta de embarque que, que ponía Lima. Sí, Pero no, gente. no. Ustedes, a ver, muy bien, primero un aplauso para quienes tuvieron ojo, porque al final cada clip que conforma un video dura 3 segundos máximo, 4 a veces. Y ya ahí se quedaron con ese dato, o sea que muy buen ojo. Pero nosotros se piensan que nosotros, con lo friki que somos, Íbamos a dejar íbamos ese a dejar detalle. ese cartel. No, no. Así que, bueno, eso ya fue otra pista. Otra pista, ya Otra hemos pista, descartado que no Lima. no estamos en Lima, confirmado. Ya, minuto 5 ya descartamos una ciudad. Dice María Laura, hola chicos, qué bueno coincidir en un directo después de tanto tiempo. Sí, teníamos muchas ganas. Y en nuestra cabeza era espectacular. En nuestra cabeza estaríamos ahora mismo en una mesita, por ahí. Estaríamos... Con buen clima. Con buen clima, con el primer directo funcionando. no el- Pero no el tenemos segundo. un fondo precioso. Está lindo, ¿no? Estamos bien, se ve bien la imagen, ¿no? Sigo leyendo. Dale un poquito más y hablamos un poquito. Rafael dice México. Ya van 3 qué apuestas. Qué lindo México, unos taquitos ahora. María Teresa Medina, hola chicos, ¿cómo están? Un beso grande, se los ve muy bien. Muchas gracias, un abrazo para todos. Oski dice, denle al like, en vertical u horizontal da lo mismo. Muchas gracias, Oski. Sí, la verdad es que sacar el óxido a veces cuesta y es donde más se necesita el apoyo, porque cuando estábamos todos los días subiendo cosas, pues es cuestión de alimentar pero apoyo personal lo necesitamos ahora. Delia dice, hola chicos, un gusto poder verlos, siempre con ustedes, estén donde estén. Qué lindo, muchas gracias, Delia. Dice Rubén, tomando café. Bueno, yo en realidad estoy tomando un chai. Un chai latte. Sí, no, Ángela no sirve. Y María Poggi dice Uruguay. Graciela Uruguay. dice Lima. Uruguay, por cierto, ¿les gustaron las imágenes de Uruguay?
Ahora que acabé de leer, uy, es que no para el chat. Bueno, no para, está ardiendo el chat, está ardiendo. Y eso que es el segundo directo. Confundimos a la gente. Confundimos a la gente, está todo el mundo ahí pendiente. ¿Vos te imaginás este directo? La gente está entrando, a pesar de que no tiene título, no tiene imagen. O sea que imagínate. Dice María, digo Uruguay porque están cerca de Argentina, por el clima. Sí. Es que este clima engaña mucho. Sí, este clima es ambiguo. Oscar Willy dice, estar en Panamá. Ojalá. Mate Tango y Folclore dice Bogotá. No sé. Otra dice, yo digo que están en Colombia. Ya van 3 por Colombia, ¿eh? Ojo. ¿Qué ve la gente ahí? ¿Por las Dani palmeras? Seneice dice, saludos desde Tigre, Buenos Aires. Un abrazo hasta Tigre, qué Daniel lindo. Sosa dice, saludos Nuestra segunda casa. desde Bernal, están en Colombia. Muchos votos para Colombia ya. No Dice, sé qué hola, están ¿y viendo. Lunita? Lunita, vení, Lunita, saluda, vení. saluda. Es que como estamos en un parque, ella está libre. Vení, Luna, vení. Saluda a tu público, que como te quieren, como te quieren. Mira, después hablamos, para un poquito con el chat y hablamos porque Sí, se me están porque acumulando se el me- trabajo. Quería mencionar lo de Uruguay. Vamos a empezar un poquito, vamos calmano. Vamos calmando. Vamos calmano. Vamos por partes. Yo diría de empezar, como durante todo este tiempo que nosotros estuvimos como pato mareados, hubo gente que se seguía subiendo, Déjala libre, sumando, pobre. cuidado, me seguía, nos seguía, ay. Mientras todo este tiempo que estuvimos nosotros mareando, se seguía sumando a la gente al canal. Yo creo que un breve, y mi hermano se reirá acá, un breve resumen de quiénes somos, de dónde venimos y qué está dónde pasando. vamos? Sí, eso. No vamos a tardar 3 horas como siempre. Pero yo diría, un pequeño resumen de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. ¿Dónde estamos, no? Bueno, dónde estamos no, todavía no. Después, continuar quiénes somos y el plan Pangea que es, Plan Pangea. con la situación en donde estamos. ¿Y por qué este misterio? Porque normalmente no Este hacemos misterio. esto. Bueno, el Normalmente tema no. es, somos Ángela y Rubén. Llevamos casi 3 años, Viviendo iba a decir por el viviendo en un mundo. motorhome, pero ya no. Pero bueno, Viviendo por el mundo. hace 3 años salimos en nuestro motorhome desde España, lo llevamos hasta Bélgica y lo embarcamos hacia Sudamérica. Ya sé, 3 años con vida nómada. Porque esto es una vida nómada real. Sí, ahí sí puede ser. Llegamos a Uruguay, recorrimos durante 3 meses Uruguay, después nos fuimos 6 meses a Brasil y después recorrimos la Patagonia Argentina durante más de un año. Espectacular. Y ahora, por cuestiones de la vida, claramente Económicas. económicas, se acaba el dinero, Sí. tuvimos que tomar una decisión. Nuestro plan principal era encontrar algún trabajo en remoto con el que poder continuar viviendo en el motorhome y seguir recorriendo. Esa era nuestra idea. Cuando íbamos de camino hacia Buenos Aires, era el plan. Pero ¿qué pasa? Que surgió otra oportunidad distinta que nos llamó mucho la atención, nos gustó y decidimos apostar por un cambio. Sí, o sea, nosotros íbamos a Buenos Aires porque estaba saliendo trabajo en Argentina. Sí, eso es verdad, tal cual. Pero sobre la marcha, así, a sopetón, estaba saliendo otra oportunidad más loca. Ambos trabajos, nosotros como habíamos dicho, como lo de YouTube no nos da para vivir ni de broma y ahora mismo es raro que alguien nuevo o seminuevo explote, ¿no? Entonces sabíamos que era una cuenta atrás, que tarde o temprano iba a llegar a este momento. Sí. Pero como estamos disfrutando tanto, no queríamos cortar el viaje, porque hubo un montón de plan A, plan B, plan C, plan Pangea, 1000 planes. Y incluso irnos a Europa, nosotros, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, que puede ser más o menos informática, ella es enfermera, tenemos, la verdad, por suerte, currículum que agarramos en trabajo al toque, por suerte. Son y profesiones damos que se gracias a Dios. necesitan en todas partes, Sí, ¿no? son Digamos. internacionales. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? Nos vamos a Europa 6 meses, agarramos dinero, volvemos aquí, volvemos a viajar otro año. Muchas cosas, muchas cosas. Pero al final dijimos, estamos ahora terminando la Patagonia, disfrutando un montón de ambiciones personales y como que no queremos volver a una casa todavía, al menos una casa fija, ¿no? Exacto. Entonces, lo más compatible... Queríamos seguir ahí manteniendo un poquito la aventurilla, ¿no? Sí, la vida nómada. Porque volver a Europa es como un poco Sí. volver a lo que estábamos haciendo ya antes, a lo conocido, digamos. Sí. ¿No? Es como volver a la zona de confort. Exacto. Entonces, Decidimos buscar algo en remoto sí, que nos permita compatibilizar un poquito más lento, pero que el conocer y descubrir lugares naturales, ciudades, culturas, comidas raras, que nos permita seguir haciendo eso, aunque sea mientras durante la semana trabajas un poco. Entonces
salían trabajos en Argentina, por suerte, que esto después podemos desarrollar. A quien le interese saber cómo está a nivel laboral para nuestras profesiones en Argentina, luego desarrollamos ahí. Porque, bueno, la zona horaria comparte mucho con Estados Unidos, Sí. entonces salen muchas cosas gracias a esa zona horaria común. Al menos en el ámbito informático, bueno, muchas cosas. Pero surgió otra oportunidad más loca, Exacto. también 100% remoto. ¿Qué nos trajo a este país en A este el que país. nunca habíamos estado? Entonces, ahí también arriesgamos porque no conocíamos este país, pero nos apetecía un poquito de aventurilla. El caso es que le ofrecieron un trabajo a Rubén de lo suyo aquí en este país, que se me va a escapar, en este país con Yo si no la condiciones que cago. se adaptaban mucho a lo que nosotros estábamos buscando, tal. Entonces decidimos lanzarnos. Sí, y aclaración aquí. Bueno, sí, perdón. Dale. Tira. Bueno, eso sí. Nada, yo iba a decir, hincapié otra vez. Hola, Luna. Hola, Lunita. Que Hola, es mi amor. 100% remoto. Y está basado en Colombia, obvio. Después hay unos pequeños detalles. Estaba claro. No, a lo mejor a la gente no lo escuchó. No, ¿qué va? No, a lo mejor la gente no escuchó. Entonces, está basado en un país en el donde estamos, Qué pero, pelotudo que es. pero que nosotros queríamos venir, acostumbrarnos a donde estemos y luego seguir viajando, ¿no? No, que no lo Minuto qué. escucharon, cállate. Minuto 16. 16. Que no, boluda, cállate. Cállate, la reconcha de la lora. Es que yo ya sabía que yo no sirvo para Mira el esto. chat, mira el chat. No, que no. Gente que no haya escuchado esto, que no lea el chat. No lean el chat, no lean el chat. Quien no lo haya así, escuchado, tu no lean papá el chat. es así. Gente, no lean el chat. Quien no haya escuchado, no lea el chat. La ¡Tachán! No. Ni pistas ni hostias. Bolú, dice la... Salió con fritas. La puta madre. Luna, ay Dios. No. Me jodió lo de las pistas. Yo quería tirar pistas. Me compré un café que estoy Bueno. tapando hace 3 horas. Pero yo no lo voy a decir. ¿Hay alguien que no lo haya leído? No, mira, ya está todo No el lean mundo el chat. comentando. No creo, hay 80 y pico personas. Da igual, bueno, ya está. Ay, no, Ángela. Está, Rubensito. Es que, ¿por qué soy así? Bueno, aquí estamos tomando un cafecito de Juan Valdés. Juan Valdés, lo queríamos tapar y era uno de los otros guiños que íbamos a dar. La puta madre, qué boludo. Me hiciste tentar, dice. Se están cagando de risa por lo menos. Bueno, ya me lo imagino. Mira, 2 horas de directo que tiré en 17 minutos. Un mes de intriga. Al carajo en 15 minutos. No, el mes de intriga se lo llevaron igual. El Ay. mes de intriga se lo llevaron igual. Qué bueno, no me lo puedo creer. ¿Es así? ¿Vamos a fingir demencia? No, yo creo que ya no. Demencia Demencia colectiva de 100 colectiva. personas. Sí. Íbamos a tirar los grados exactos para que se vuelvan loco ahí buscando el clima exacto. Y vamos a decirlo de la hora, porque aquí La son hora. 2 horas menos que en Argentina. Bueno, teníamos todo ahí preparadísimo, Sí, pero sí, a ver, ya empezamos mal paridos, ya empezamos que no hay mesas, empezamos que no Lloviendo. llovió, empezamos con un segundo directo. A ver, mi cagada yo creo que es menor. Sí, yo creo que sí. Joder, Puede pasar desapercibido. pero es que tenía mucha ganas de las pistas, porque no va a pasar esto en otra ocasión. O sí, no sé, Sí, nosotros somos tan ¿sabes? locos. Bueno, sí, Bueno, no. estamos aquí, ya está. Ay, che, loco. ¿Para Aquí qué me nos invitas venimos. si saben cómo me pongo? Podemos retomar la historia ahora, Sí. lo que estabas diciendo, ¿no? No, que surgió sí, estaba haciendo un hincapié en que dirán, pero si están buscando en remoto, ¿por qué se van? La real- de tu hermano. Si tiran un poco de la lengua, lo lían y dicen cuál es el siguiente paso. No, sí, ya les digo el nombre de la empresa, todo. Ay, Dios. Rubén siempre metiendo la pata. Ahora leemos los comentarios, pero creo que está ardiendo esto. No me lo puedo creer. Para quien se una, porque es verdad que la gente... chat, hagamos una cosa. Mira, ya aparezco el Rubius diciendo chat. Para quien se vaya uniendo, no vamos a volver a decir el nombre del país, ¿vale? Eso está bueno. Para que alguien pregunte, ¿no? Claro, para que alguien pregunte. Bueno, pero cuando se meta... Esto queda entre nosotros. Queda entre nosotros, los 80 y pico que hay ahora mismo. Quien se meta nuevo, que no sepa. Así que vamos a fingir demencia colectiva para los nuevos. Bueno, el caso, estabas Entonces, contando que surgió. Que surgió y ustedes preguntarán, pero si es en 100% remoto, ¿por qué se van? Bueno, la realidad es que ustedes ya se imaginarán cuando buscan un trabajo nuevo, cuando tienen la vida pata arriba, hay que al entorno darle un poquito de estabilidad. Entonces querían venir unos meses igualmente a estabilizar, a acostumbrarte a los compañeros, al trabajo, a la responsabilidad, a todo, ¿no? Un poquito más, sobre todo después de 3 mensajes, Oski, mensaje retirado.
A saber qué puse. A saber. Entonces queríamos venir a acostumbrarnos y luego continuar, pero sí, es 100% remoto, así que el plan Pangea no para. Y como de todas maneras este país, que no voy a nombrar, iba a estar en el camino, tarde o temprano iba a estar, a mí personalmente me gusta mucho mover las piezas. Bueno, nos llamó mucho el hecho de probar algo distinto, creo que necesitábamos Qué también boludo. un cambio. Nos apetece explorar este país durante estos meses, bueno, hacer un cambio, ¿no?, de vida. Ya fueron 3 años Mira, voy a quitar el mío. viajando con el motorhome. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar y mejorar del motorhome y que no podíamos porque todo cuesta dinero, evidentemente. Sí. Entonces creemos que es una buena pausa, ¿no? Y lo bueno es que hay un país como Uruguay que nos permite dejar el motorhome durante un año entero. Yo creo que es el único país, México creo que tiene algo raro. iba a así. decir de Sudamérica, Ah, vale. pero México aún así creo que son 6 meses, ¿eh? A no ser Sí. que te hagas residente. Pero Uruguay te deja dejar un motorhome extranjero durante un año entero. O sea, eso Sí. nos da flexibilidad para poder dejar unos meses, volver a Uruguay. El plan es volver en unos meses, no sabemos cuándo, volver a Uruguay, poder arreglar lo que tenemos que arreglar ya con otra base económica, digamos, Sí. y volver a salir, bueno, ir probando, ¿no? Sí, y además esas reparaciones, esas mejoras, no las haces mucho más tranquilo cuando hay un poco más de dinero. Que Obviamente. solo íbamos en cuesta abajo, solo íbamos en bajada Íbamos en económicamente. bajada, sí. Y ahora poder llegar y poner, bueno, Starlink ya lo teníamos, lo compramos antes de venir. Y nos dio unos últimos meses espectaculares. Starlink Mini es buenísimo, es el mejor invento. Nos lo trajimos, por cierto, Nos para lo trajimos porque van a haber aventuras. porque nos vamos a Y ir ahora moviendo. ustedes, gracias bueno, ahora a... vamos a contar. Sí, les vamos a contar, porque no solo les ocultamos cosas, y perdón por eso, sino que les vamos a decir dónde estamos, pero además lo que se viene, porque ya hay cosas que se vienen en 2 semanas. Bueno, resumiendo el Espectaculares. caso, surgió esta oportunidad. Sí, Lo hablamos mucho, lo barajamos mucho y al final decidimos lanzarnos. Entonces estamos aquí en este país. La furgo está en Uruguay, como acabo de comentar, que iremos para allí en unos meses, no sabemos cuándo, a remodelar la furgo, a arreglarla, hacer todo lo que tengamos que hacer e ir decidiendo, ¿no?, qué podemos hacer. sí, ¿Por qué vinimos para aquí si el trabajo es en remoto? Bueno, porque aunque el trabajo sea en remoto, hay ciertos papeles que hay que hacer. También. Es un contrato laboral en otro país. Abrir un Tienes banco. que abrir una cuenta de banco, por ejemplo. El tema de las visas no es lo mismo entrar de turista que entrar con un visado de trabajo. Tienes que conseguir una visa de trabajo, hacer todos esos papeles. Ahora mismo, eso fue lo que estuvimos haciendo durante todas estas semanas que estuvimos tan ausentes, bueno, arreglando todo lo que es la vida aquí en este país, sí. firma de contratos, bueno, todo lo que es el material de trabajo, ¿no?, el ordenador, bueno, todas esas Sí. cosas, ¿no?, que hacían falta. Entonces, bueno, tuvimos que venir y hacer todas esas cosas. Rubén está como residente ya aquí, ya tiene todos sus papeles. Yo sigo de turista, todo este año voy a estar como turista, el año que viene veremos, porque ¿qué pasa? Que todos los temas de YouTube, de las redes, de las publicidades que cobramos y todo eso nos llega a España. Estamos registrados, ahora yo estoy registrada en España como autónoma. Estamos casados pero residiendo en distintos países. Sí. Un quilombo Se va fino yendo. nos montamos nosotros. Luna quiere otro snack. Entonces, yo soy residente en España y voy a seguir siendo hasta finales de este año, porque aparte también lo que yo estoy haciendo es colaborar en estudios de investigación, bueno, de investigación clínica y esas cosas con la universidad mía de allá. Entonces voy haciendo así como trabajitos en remoto. Entonces este año el plan es seguir así, ¿no? Él ya está legal, residente, con sus médicos, sus diabetes y todas esas cosas aclaradas. Sí. Y Bien, yo, hay uno que no sabe la respuesta. y yo voy a seguir como turista. Me enredaste, Luna, ¿qué haces, Que boludo? puedo estar 6 meses cada año como turista. Entonces me da para terminar el año y ya el año que viene veremos cuál es la situación, qué vamos a hacer y todas esas cosas. Sí. Entonces, ahora descansé un poquitito. Sí. Luna literal me hizo un nudo. A ver. Entonces, esto es una etapa muy buena, muy de transición, pero que siguen todas las puertas abiertas al mismo... A ver, me voy a parar porque me hizo un nudo, me hizo un cinturón.
Se me está yendo Luna, para. Vení, Lunita. Está muy bueno porque todas las puertas están abiertas al mismo tiempo. Esto es un poco el plan de Schrödinger. Dios mío. Sí, el gato está muerto y vivo a la vez. Sí, porque a veces cuando te vas de un país, te dice la gente, ay, qué pena, muchas gracias, bueno, no sé qué, y se despiden, muchos se desuscriben. Así que yo les aconsejaría que no se suscriban. Casualmente. No, pero es que es real, porque más garantía de tener la camioneta Sí. en Uruguay Es que está ahí. es que vamos a volver. Obviamente, tenemos que volver sí o sí. Además, yo ya dije, no voy a volver a sentarme en ningún lugar sin ir a Iruya, que yo no conozco muchos lugares, pero ese se me metió en la cabeza. Del norte argentino. El norte argentino va a venir. Si no es ahora, bueno, ahora ya a este año le quedan 2 telediarios, va a ser el año que viene o cuando cuadre. Pero nosotros, Sudamérica, la terminamos enterita. Exacto. Así que, solo que ahora está bueno porque mira, este tipo de viajes, este tipo de canal de YouTube, a que se volvió un poquito predecible, ¿no? Porque al final todos vamos para arriba o para abajo, pero un país detrás del otro. Pues ahora rompemos todas las rutas, todas las líneas, vamos a ir para acá, para allá, volver, no sé qué. Así que si se pierden un mes, se van a perder donde estamos. Va a estar bueno. A mí me gusta eso. Entonces, ahora que ya comentamos dónde estamos, cuál es la situación y todas esas cosas, ¿cuál es el plan ahora? Bueno, pues ir recorriendo dentro de Colombia, pero ¿qué pasa? Que como ambos trabajos son remoto, bueno, ya por supuesto lo que hago yo por descontado, ¿no? Pero en su caso también, lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo Colombia con Airbnbs. En vez de movernos en una camioneta, que no la tenemos aquí, vamos a ir cambiando de ciudades, vamos a ir trabajando en distintos lugares y ir conociendo un poquito, ¿no? del país. La es verdad, un planazo, en es un realidad. plan impresionante, porque es lo mejor de ambos mundos. Exacto. Tener un poquito más de dinero y tener una casa, tener una ducha, que hace mucho que no teníamos, que el motorhome lo extrañamos un montón. Sobre todo cuando vemos vídeos de otros viajeros en los motorhomes, decimos, ¡ay! Incluso yo a veces pongo de fondo los nuestros, cuando por ejemplo, no sé, el último incluso, y ver la furgoneta, es súper lindo. Vamos a volver, pero ahora toca esto. Es un plan muy bueno este. Los Airbnbs además están lindos. Nos planteamos agarrar un contrato a largo plazo aquí en Bogotá, que es la ciudad donde íbamos a arreglar los papeles. Se me va Luna. Pero al final no, mira, todo en Airbnb. Se enganchó con un perro. Ay, Anita. Pero al final decidimos eso, un mes y medio, máximo 2 en un lugar. No, un mes en medio. Un mes. En cada lugar. Es espectacular. Ya les diremos dónde tenemos ganas de ir el mes que viene. Y es un país que ya estaba en la trayectoria para... Ya la ciudad también. Es que es verdad, no habíamos dicho en qué ciudad. Pero bueno, Ay, yo lo Toti. dejé pasar, pero... Toti, no le digas porque encima me va a retar por esa también, que ni se había dado cuenta. ¿No te diste cuenta? Sí que me di cuenta, pero dije, bueno, ya nos reímos mucho. Bueno, ya está. Ya está. Entonces, es un país que, así como puedo decir, teníamos ganas de ir, yo qué sé, a Perú, a Costa Rica, a México, a todo, pues es un país que iba a estar. Un país que tiene muchísima naturaleza, tiene muchísimos animales, comida. Es un poco... Increíble. Esto nos permite como... Los dos mundos. No salirnos de la aventura, ¿no? Seguir Espectacular. conociendo algo que ya teníamos en mente conocer de otra forma. No va a ser en el motorhome, pero va a ser de otra forma. Pero es como que nos mantiene atados aún a este plan Pangea, digamos, ¿no? Porque es cierto que nos tentaba mucho la idea de volver a Europa, ir a Irlanda. Nosotros estuvimos allí 5 años, sabíamos que iba a ser muy fácil volver a trabajar y tener muy buenos sueldos y todo eso. Pero esto nos permite ahí seguir conociendo, seguir con esa ilusión, ¿no? Que la verdad nos está gustando mucho. Es un país que, bueno, sorprende, ya hablaremos de este país en sí, pero ¿qué dice? Rubén dice el número de la tarjeta. La tarjeta de crédito. Así que nada, es un poquito Voy a de lo leer mejor. un poquito el chat, Sí, dale. Un poco no... lo mejor de los dos mundos y ya les estaremos mostrando el video número 1 en este país. Ya sale la semana que viene, ya está editado. O sea que a pesar de esto, este cambio de vida, ahora volvemos un poco más a la normalidad. Perdón por el caos de los videos, pero ya la semana que viene tenemos el hola a este país, los primeros paseos, y van a ver que está muy bonito. Yo no tenía tanta información, pero está muy lindo, muy lindo. Lea un poquito bueno, ahí, a ver. Hay muchos comentarios. Muchos. Pero... Espero que no me mate. Claro, en ese momento...
Bueno, se escucha bien todo mientras... A mí la imagen está espectacular con las palmeritas, ¿eh? Después mostramos... Bueno, una pregunta, Esteban Eduardo. ¿Caros los Airbnb? ¿Se consiguen interesante. lugares dignos a precios dignos? ¿Es difícil? Sí, pues mira, Bueno, por ahora nosotros estamos en Bogotá y no nos hemos movido aún. Estamos vinimos aquí a la capital para hacer todos los papeles, que aparte es donde Rubén tiene una oficina en la que poder, bueno, tener Sí, contacto, ¿no? voluntariamente puedes ir. Antes de seguir moviéndonos. Y por ahora, la realidad es que estamos en una zona de Bogotá bastante cheta, digamos, ¿no? Sí, sí. Digamos, a ver, sí, es como... Mientras no conoces y te familiarizas un país, tenés que caer en el lugar... En los barrios tal, porque que no sepas. conocemos el Claro. resto como para movernos, ¿no? Y tenemos que decir que Y esta zona está espectacular. está increíble. Está o sea, espectacular. Los todo precios nuevo. sigue siendo, a pesar de que es una zona buena, sigue siendo todo muchísimo más barato que lo que encontrábamos en Uruguay, en Argentina, Brasil. O sea, es el país más barato que vimos hasta ahora en Sudamérica. Sí. Sí, Y, por lejos. Y bueno, notamos que tiene de todo, que se puede vivir muy bien aquí Sí. con los sueldos que nosotros manejamos de nuestras profesiones. Sí, Claramente habrá gente que lo pase mal. 100.000 realidades distintas y sabemos que el sueldo mínimo aquí es súper bajo, pero claro, Sí. nosotros hablamos desde nuestra posición privilegiada, ¿no? Por decirlo así. Sí, bueno, también trabajamos y nos Bueno, sí, formamos pero para eso. es distinto. Pero que sí, está claro que no es la media, a lo mejor. Hostia, se cayó una rama de palmera. Menos mal Y que hay no le chicos dio, abajo, ¿eh? Hostia. Qué peligro. Qué susto. Eso es para matarte. Y sí, eso pesa muchos kilos. Mira, se van los chicos. Se va todo el mundo. Mira, lo voy a... Mira, Ojo, qué susto, ¿eh? Tremenda rama. Nosotros no estamos debajo de una palmera, No, estamos no. debajo de un arbusto. Sí, nos pusimos por la lluvia acá y está bien. Entonces, lo que estábamos diciendo que sí, sabemos que bueno, tenemos buenos sueldos, pero que en general vemos que no son 3 calles las buenas. No, Es toda esta zona es... muy amplia la zona buena, te sentís seguro. Ya cambiamos alguna vez de apartamento y la verdad es que se siente muy seguro. Iremos a barrios que estarán menos vistosos, está claro, como en todos lados, todas las ciudades. Pero por ahora nos está sorprendiendo mucho. Nos está sorprendiendo para bien, ¿no? Porque siempre que entras en otro país que no conoces, vas ahí como pendiente de todo, ¿no? Sí, y además acá, el modo película que el marketing expandió a raíz de Pablo Escobar y todo el narcotráfico, pues no ayuda, ¿no? Entonces venís con un poquito de doble capa de seguridad, doble, digamos, ¿cómo se dice? No prejuicio, pero digamos como que venís como más, ¿cómo se dice? En modo alerta. En modo alerta. Y para nada, o sea, para nada. Nada, estamos Muy bien, tranquilos. muy contentos Sí, por si ahora. no, no estaríamos con el teléfono acá en un trípode con 2 micrófonos, el teléfono. Hay gente que tiene más que nosotros, o sea que eso está claro. Así que, entonces, volviendo y haciendo rapapa a ese comentario, los precios. Los Airbnbs siempre va a tener un hándicap de un poco más que un alquiler a largo plazo, pero muy bien, están muy buenos. Y a lo mejor en el siguiente vídeo, mira, lo podemos mencionar, cuando mostremos el apartamento actual que estamos. Lo mencionamos ahí para vos, Eduardo, Esteban. Y un ejemplo de cosas baratas, ayer desayunamos fuera, 2 cafés con leche, 2 jugos de naranja exprimidos naturales, yo 2 croissants planos, sí, ya lo sé, soy diabético, voy a parar, 2 croissants planos, Y yo un croissant con chocolate. que suelen ser más caros, todo 5,66 €. 60. O sea, eso tanto en Argentina como en España te valía casi 20 euros, 18, 17, Sí. ¿no? Es una locura. También es cierto que ese desayuno no fue en este barrio, No, pero esto, por ejemplo, fue en otro barrio más bueno, te digo esto, humilde. mira, un flat white, tamaño grande, que bueno, es mediano realmente, eso solo el título, más ese chai latte, que es un poco más grande que el mío, que es más caro, ese sí que salió más caro. Sí. Este salió como 14.000 y el mío 9.900 pesos. Todo 21, 23.000. 22, ponele, sí. Que son 22, 4 euros y 4 poco. euros y pico. Y el de ella suele Que es- ser caro. Esta empresa, Juan Valdés, es como el Starbucks colombiano, para la gente que no conozca. Sí, pero bien. Pero de cafés de aquí de Colombia, ¿no? 100%, Pero o es sea, como nada una torrado. cadena que encuentras por las esquinas del país. Entonces es como ahí súper típico, ¿no? Entonces, aún así, a pesar de ser tipo Starbucks, ¿no? Que Starbucks claramente sube un poquito más los precios, Sí. pues eso, 4 euros y pico por
el chai siempre suele ser Sí. más caro también. Luego, además, Pero incluso... el Starbucks Mm. está así también. Sí, también, sí. Los precios del Starbucks son así, que es como En- puede ser un buen índice, ¿no? Igual que el del Big Mac. Vale, ¿Cuánto pues estaba el Big Mac? en el Starbucks suelo pagar por los dos, que ella suele tener estas cositas más raras, que si leche distinta, no sé qué, bueno, cositas. Y yo también, por tamaño, me voy ahí a lo grande, de café con leche. Lunita, te estás enredando. Estas dos cosas Anda pa' acá. más algún tentempié, suelo pagar 34.000, que son 6 euros y pico. O sea, Del Starbucks. es muy barato. Les puedo dar otro índice, incluso en estos barrios, que son buenos, como les dijimos, digamos un poco chetitos, ¿no? Chetitos, pijitos en España. Acá, por calles intermedias, te encontrás un montón como hay un montón de oficinas, te encontrás locales que parecen un poco humildes, pero con comida buena, casera, que hacen 4 platos ejecutivos y va toda la gente de las Menú del oficinas, día. va a comer ahí a ese menú. Pues esos menús, no exagero nada, están 15.000, muchos, puedes O sea, encontrar... 3 euros. Sí, puedes encontrar 20.000. El otro día comimos 2 platazos increíbles con increíble. bebidas por 6 euros. Sí, sí, En total. sí, fue loquísimo. En ese sentido, claro, Vamos a nos intentar- resulta barato por Sí. eso, porque comparado con lo que veníamos pagando en Argentina, sobre todo la Patagonia es cara, Y sí, Uruguay es caro, sí. Brasil tiene sus zonas también, tal. Más o Entonces, menos. sí, vemos que hay bastante diferencia de precios comparado con otros países de aquí. Sí, que sí que por supuesto hay lugares que te van a cobrar más y van a ser muchísimo más chetos, porque Pero acá hay hay de opciones, todo. digamos. Sí, que la oferta, nosotros tenemos la referencia de Irlanda, que es un país frío y se compensa con toda la oferta gastronómica de bares, de restaurantes y de todo, y hay un montón de oferta para compensar que el clima es feo. Bueno, pues aquí hay incluso más oferta, vemos muchísimos restaurantes buenísimos. Dice Oski, 2 conclusiones. 1, Colombia es barato. 2, Ángela siempre pide lo más caro. A ver, yo debería también para cuidarme, ¿no? Pero sí, sí, sí. Luna anda a las anchas Dice haciendo un Esteban, radio aquí. imagino Ah, igual que aquí, ahí en Colombia el mejor café debe ser el que hacen en las casas. Los de las cadenas son muy comerciales, sí, este de Sí. Juan Valdés es muy comercial, Sí. pero esto está lleno de cafeterías de especialidad, con sus cafés así colombianos que ya probamos bastantes y los precios son como los que tienen en Juan Valdés y así. Sí, y yo diría que incluso los malos son buenos. No vas a encontrar Sí. nunca cafés torrados. Claro. Por ejemplo, antes de cobrar el primer mes, seguíamos yendo Al barato. a lo baratito, ¿no? Pues en el supermercado vos puedes creer que comprábamos un café a 21.000, la bolsa de 500 gramos, no torrado, Los sí, 1000 son 4 euros y pico, 4 y poco. 4 y pico. 4 y poco euros, una bolsa de café de 500 gramos, 100% café, buen tostado, o sea, no era Juan Valdés. Bueno, el otro día agarramos una bolsa de 500 gramos de Juan Valdés, porque estaba de oferta, Ah, a 30 y- 29, 30 y pico, 30 32. 30 y pico. 30.000 son 6 euros. Y allá nosotros comprábamos, por culpa de nuestros amigos de Coffee Van Trip, que nos metieron lo de café rico, terminamos consumiendo muchas veces cuando podíamos en Argentina el Cabrales y estaba a 12.000 pesos argentinos, que en su momento eran como 10 10 euros o algo así. Y acá por 4 tenés, no torrado. Pero es normal porque allí en Argentina hay que Hay que importarlo, importarlo, claro. y aquí tienen mucha producción de cafés por todas partes. Sí, capaz que la Entonces, finca está acá a la vuelta, sí. Claro, Sí, también es normal. Pero es bueno, normal, es producto propio. sí, pero bueno, ¿ves? Me gustan las preguntas que están haciendo. Se vienen cosas muy interesantes, ¿eh? Somos más de 100, vamos. Fabiana Ditío dice, hola chicos, pensaba que sería México. Sí, ¿no? Ángela, trabajas en salud y Rubén no lo recuerdo. ¿Cuál es su actividad? Es Bueno, el título realmente es Ingeniería en Telecomunicaciones, que la realidad es que terminas trabajando prácticamente informático. El 80% de mis amigos y compañeros, hay una porción que se queda trabajando para investigación en la universidad y puede tener cositas de satélites, de cosas. Pero bueno, la realidad es que la carrera es 33% informática, 33% electrónica y 33% procesado de señal y radios, antenas, satélites y todo eso, que es lo más puro de la rama. Entonces, bueno, yo tengo doble especialidad, pero al final acabas trabajando para empresas de Estados Unidos que son de informática y tienen su software propio y, por ejemplo, ¿no? O sea, hacen un software propio que se lo venden a empresas grandes, ¿no? No voy a decir de qué es la empresa, bueno, No. porque es para tener un poquito más de privacidad y para que no
para que no me maten si en algún momento lo descubren. Pero básicamente muchas empresas de software hay y terminas... bueno, ¿digo el puesto? El puesto sí, no tiene nada mal, ¿no? Da igual, te vas a enredar. Sí, a lo mejor, Dejarte estar. Que va a empezar aquí a lo a... mejor le doy el número de empleado. Dice Jennifer Davila, ¿de qué signo sos, Ángel? Sagitario. Sagitario. Eh, ¿Sos Géminis? ¿Qué pasa? Bueno, ya lo sabrán Dice porque me vieron Norma, soplar las velas el dice otro día. Norma, tenían que haber salido antes de Uruguay a Argentina, son caros, por eso se les ajustó el presupuesto. Saludos desde Uruguay. Se nos ajustó también porque somos muy disfrutones También. y nos gusta a todos los sitios que vamos, que sí probar la comida, que sí no Sí. sé, que sí ir a salir. Y al final Siempre- podíamos haber ajustado más el viaje y el presupuesto, sí, pero no nos apetece tampoco Claro, eh, alargarlo más para penurias viajar tampoco. así. Sí, no. O sea, me Nosotros- daría mucha pena y llegar a un lugar y no poder pagarme la entrada para Sí. ver un parque nacional o O- ir a sí. comer la comida típica del restaurante. O sea, es Sí. otra forma de viajar No le dijimos que no a nada. que a nosotros, bueno, preferimos parar, trabajar y después reanudar, digamos, ¿no? Sí, es que... Habrá yo gente qué que sé. no, que prefiera seguir e Hmm. ir moviéndose, ir viviendo de otra forma en los lugares. Nosotros, al final, viajamos también los lugares, no solo los vivimos, ¿no? Sí. También nos gusta probar todo. Bueno, Sí, sí. dice Susana... Ay, la perdí. Somos 104, ¿cómo nos gusta chusmear? Es verdad. Y eso que está mal programado. ¿Te Ya. imaginas que ponemos el título bien? No se reprochan nada, ustedes saben recorrer pero disfrutando y eso es lo que vale. Sí, sí. Que si vas a Villa Pegüeña, pues fuimos al Wifoli con los mapuches. Dice César, por la hora que salieron desde Montevideo, Fanny sabía que iban a Colombia. Uf, por los vuelos que hay. ¿Fanny? Fanny Iriondo, ¿no? Ah, ¿quién dijo? No, César Cor, Ah, César, porque es César y Fanny, claro. claro. Ah, que ya lo sospechaba. Por la hora de los Claro. vuelos, porque no hay tantos vuelos en Montevideo, ¿no? Sí, seguro que tampoco hay muchas escalas en Lima. Sí, es verdad. Sí. Que ahí muchas gracias otra vez a Ricardo y a Susana que nos llevaron y eran, no sé qué hora era, pero no lo quiero saber. Nos dieron ahí una manito para hacernos de taxi, al aeropuerto. Así que muchísimas gracias a Susana, a Gerardo. Ya los vieron, ¿no? Tuvieron la comunidad ahí una pequeña imagen de nuestra famosa Susana y Gerardo, que encima tuvimos la suerte de conocer a sus hijos, a sus perritos, ¿no? Fueron lindos días, lindos días. Unos asados nos mandamos y bueno, yo creo que fue un lindo popurrí que mostró un poquito de todo lo que fue ese mes y poco antes de venir para aquí. Dice Lilo, soy de las que abandonan cuando se van de Argentina, pero por ustedes seguiré. No, Lili, Por no. ustedes seguiré, bueno. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Dile que sí. Pero es que además, como dijimos antes, Vamos Lili, a volver. la camioneta está ahí, ¿qué más garantía? No vamos a perder la camioneta. No. Nos falta todo el norte argentino El norte y mucha argentino. parte del centro, que al final solo recorrimos del Mendoza, Y si todo va de bien, la zona de el Cuyo. ¿Cuyo? El Cuyo. Región del Cuyo. región tuyo. Solo recorrimos Mendoza. Y si todo va bien, falta Chile también. Sí, claro. Sí, de Vamos ahí a para empezar arriba. aquí bueno, eso, a visitar esto que tarde o temprano iba a venir, porque le tenemos un montón de ganas. Al eje cafetero, ¿cómo se llama? Lo de las palmeras, Cocora, el Valle del Cocora, ¿no? Hay un montón de cosas, la costa, Cartagena, Santa Marta, hay lugares espectaculares Hay mucho. que aún sin este trabajo íbamos a venir. Así Exacto. que Es como que estamos intercambiando se movieron las piezas. las piezas. Me gusta. Volvemos, Lili, volvemos. Dice Os que llevaron el dron. ¿Habrá dronarte en Colombia? Obvio, obvio, obvio que habrá. Oski. ¿Te imaginas? En los no parques nacionales lo vamos a volar en todos lados. Sí. Pero aquí lo vamos a volar. Nos faltó para el siguiente video, a ver si lo volamos mañana. Vamos a volarlo, sí, sí. Porque encima está rodeado de verde, incluso aquí. Bueno, luego vamos para allá. Porque les quiero mostrar este parque. Espera. ¿Les decimos dónde estamos? Espérate. Vale, vale. Ahora les decimos dónde estamos y ya van a ver que atrás hay un verde espectacular. ¿Mucho comentario? Sí. Pero 120 personas, ¿pero qué es esto? Son todos chusmas, ¿eh? La gente es chusma, ¿eh? Sí. Está bueno, está bueno. Está bueno, hay que hacer esto más seguido. ¿Por cuánto tiempo les permiten circular con la camioneta fuera del país de origen? Dice Max. Ah. En España no hay tanto control de eso como hay en Argentina, ¿no? Que me acuerdo que hay viajeros que les llegan multas y todo eso, porque en realidad no salimos por Bélgica. Entonces, España no tiene conocimiento de que no estamos en España. No lo saben. No lo saben porque no hay fronteras en Europa. No, y si lo que te preguntas es si hay algo parecido como lo
como lo de La multa de Argentina. importación de Argentina no hay así. Nuestros me equivoco. amigos de Coffee Van Trip, que estuvieron en Sudamérica y volvieron a España después de 2 años, creo que estuvieron fuera, no tuvieron ningún tipo de problemas cuando volvieron, no se les notificaron nada. No, en ese sentido no. No hay una ley muy clara con respecto a eso. Y aquí en los destinos tampoco. En cuanto renueves cuando te corresponde en cada frontera, empezás a contar otra vez. Mira, ahí está Lunita jugando. Hola. Hola. Qué bonito. Así que sí, aquí en los destinos no tenés ningún problema. Hola. Hola. Mira Luna. Pueden seguir mostrando el día a día aunque no viajen, una de cal y una de arena. Sí. Luna. Ahí está Lunita. Luna, che, despacito. Chao. Alguien preguntaba Vení Luna, te enredaste. Alguien preguntaba perdón, que qué sí, tal lo que Luna. decían, aunque no viajen, realmente, o sea, que sí, que podríamos, si vamos a seguir el plan Pangea, no se va a acabar ya. O sea, yo no soy de bajarme de las cosas y realmente nos gusta un montón. A ver, hay momentos de estrés en los que no acompaña tener un trabajo adicional, no ayuda. Eso es lo que pasó hace un par de meses. Pero cuando tenés una vida más o menos ya armada, va a seguir aunque no viajemos. Ahora bien, nosotros veníamos diciendo que ahora que ya más o menos acomodaron todo, vamos a seguir viajando. Ya el mes que viene tenemos programado un viaje que ahora les vamos a contar. Y después, a los 2 meses, otro mes, van a conocer un montón de cosas. Esteban dice, lo que pregunto es cómo hacen con los impuestos y gastos del vehículo. Por ejemplo, el seguro. ¿Eso lo pagan a España o en el país que se encuentran contratan seguro? Lo que pagamos es el impuesto de circulación, que lo pagamos en Pontevedra, que es donde está registrada la camioneta. Del de España. Sí. Del de España. O sea, es como el impuesto del vehículo de España y eso se paga anualmente y lo pagamos al ayuntamiento cada año. Sí. Al ayuntamiento de nuestra ciudad. El seguro, nosotros no tenemos seguro en España, lo que tenemos es el seguro en Sudamérica. Exactamente tenemos un seguro que cubre Mercosur, pero en cada país que entras tienes que contratar un seguro de ese país. Por ejemplo, hay países, creo que es en Perú, no sé dónde, que es el SOAT, que es como un seguro ya obligatorio que lo pagas propiamente en la aduana. Nosotros en Argentina, Uruguay y Brasil contratamos un seguro en Argentina de federación patronal que nos permitía viajar por todo Mercosur. En esos países tienes que encontrar tú una aseguradora que te cubra tu vehículo extranjero, porque no todas lo permiten. ¿Por qué? Porque al meter la patente en el sistema, como es distinta, la de Argentina son 3 letras, 3 números, ¿no? Creo. Bueno, en España son 4 números y 3 letras. O sea, es distinto, entonces les da error el sistema en muchas compañías y no pueden. Pero encontramos esta que sí. Ahí siempre hay algo, porque... Sí, pero básicamente en destino siempre tenemos... En destino tienes que contratar el seguro de ese país. Para el tercero, por si le haces daño a algo, a alguien. Y nosotros seguimos pagando el impuesto de España. Sí, que son unos 100 euritos al año, me parece. Sí. La gente en Colombia es muy amable, eso dicen los viajeros que pasan por aquí. Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos. Gente de ambiente tropical, la comida está simpática, hay cositas distintas. Los platos tradicionales como la bandeja paisa, hay cositas, hay muchas cositas que ya ahora se vienen y les vamos a ir mostrando que son distintas. Muy distintas, sí. También es un salto geográfico importante porque nosotros nos estábamos moviendo como en la misma zona de Sudamérica y ahora de repente te moviste muchísimos kilómetros en los que hay distintas verduras. Y hay cosas distintas, claro. Claro, está muy bueno, les vamos a ir mostrando todo. Tu móvil no funciona. Ay, a ver si se peta. Ay, no, murió un poco. Sí, el teléfono tiene 6 años, tengo que cambiarlo. A ver si lo bloqueo y vuelvo a empezar. Sí, ya grabamos un videíto que os vamos a enseñar el fin de que viene. Está sin editar, pero bueno, yo creo que llegaremos. El del fin de que viene está editado. No. Ah, bueno. El del fin de que viene... Vale. Bueno, el fin de que viene hay video. Está grabado, pero no está editado. El fin de que viene hay video, de todas maneras. Y todo va bien. Y va a ser el primer paseíto por acá, van a ser las primeras comidas por acá. Ya hay algo típico, ya hay unas comidas típicas que vamos a mostrar. Y es un paseo relajado en el que comienza en este parque que estaba explotado. Y ahora después te decía yo mientras estabas leyendo, nos vamos a poner de pie, ¿no? Después, porque quería mostrar... Se moverá mucho, muy bien. Se va a mover. Recuerdo que en Cabiahue
Bueno, el iPhone digamos que no estabiliza mucho, pero quería mostrar la montaña de atrás con las palmeras. ¡Uy, su donuts! ¿Cómo le gusta Y quería su mostrar un donuts? poquitito. De hecho, déjame girar acá, aunque no caminemos, para que vean la cantidad de negocios. Tu café. No, no tiene más. A ver, no sé si llegan a ver. Bueno, ahí está el McDonald's. Ahí hay un leña y carbón. Es un parque muy bonito. A ver, así si no los mareo mucho. Ahí está Anche con su Juan Valdés. Es un parque muy bonito. No sé si lo dijiste, pero estábamos en el parque de la 93. Exacto, en el barrio del Chico Norte, creo que es ya, ¿no? O Sí. Chico. Así que si buscan, el parque de la 93 estamos. Es un parque muy bonito, muy céntrico. ¿Tu móvil se apagó? Está muerto, sí. Se Bueno, no murió. puedo leer los comentarios ahora. No sé si hay otra forma de ponerlos por aquí. Bueno, van saliendo ahí. Qué pena. Sí. Porque estamos online, ¿no? Sería increíble. Sí. Se apagó. Es que es una porquería este teléfono. Ahí compré otro. Ange es fantástica. Ah, fanática del McDonald's. Sí, ya fuimos, obviamente. A este ya fuimos, sí, sí. Sí, sí que están, dice Esteban. Genial, gracias. Ese dato era bueno. ¿Cuánto pagamos de menú Big Mac? Es como el ranking de Big Mac. Creo que eran 20... No sé. 22 o algo así. Estaba como a 4 euros y pico, 5 euros, menú mediano Big Mac. ¿Tampoco? Ah, mierda. Lo tenemos ahí, después lo podemos ir a ver. Este teléfono se apagó. Bueno, vamos viendo los comentarios ahí. Después, si le da la gana, se va a encender. Pero está cargado. No, es porque quiere descansar, no sé, a veces. Bueno, los comentarios se pueden complicar porque se nos fue mi teléfono. Descansa en paz. Les estaba mostrando acá el Parque de la 93, que está rodeado de comercios. En las calles también subsecuentes hay un montón de comercios. De hecho, este parque hacen muchas ferias. De hecho, cuando grabamos el fin de pasado, grabamos el primer vídeo, ¿no? Que va a salir la semana que viene. Y justo había aquí una feria de artesanos. O sea, ahí le dan mucho ambiente a esta zona. Está muy lindo, bueno. Muy, muy bueno. Sí, nos gusta un montón. Y hay cosas lindas. Ahora mismo es domingo, cierran una de las avenidas, la avenida 15, la carrera 15. La cierran, la gente... No, la 11. No, la 15. Es la que va allá hasta la rotonda. Cierran una avenida, la gente corre, anda en bici. Está espectacular. La verdad es que el ambiente está muy lindo. Muy lindo. Y es que encima es barato. Hola, queridos amigos. Oscar Mario. No vas a creer dónde estamos, Oscar. Se acaba de unir. Dice Mónica, cuando vuelvan a Argentina los esperamos por Mar del Plata. Nos quedó pendiente la costa. Nos queda pendiente la costa. Sí, sí. Fuimos a Mar del Plata, pero solo fuimos a Mar del Plata, no hicimos nada más. Y aún en Mar del Plata queríamos un par de lugares más también visitar. Sí. No, ahí se está encendiendo. Sí, es que de verdad que vamos a volver. No es para que no se suscriban, es porque vamos a volver y va a ser una ensalada rusa este viaje ahora. Va a ser una ensalada y tenemos muchas ganas. Y podemos empezar a decir... alguien de los que nos sigan ya han estado por aquí, por Colombia, o son incluso de Colombia, nos pueden ir dejando recomendaciones, tips, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Dice, ya tienen panadería, ya se me fue el comentario, no importa, ya tienen panadería donde comprar a diario. Tenemos ya varias, sí. Es que hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Sí. Me compartí, ya encendió. Iba a decir, yo creo que es buen momento para decirles ya el siguiente destino que se viene el mes que viene. Ahora, evidentemente, vamos a empezar a subir lo que grabamos la semana que viene, por ejemplo. No puedo compartir. Se sube la... ¿No? No, da igual. A lo mejor sí, pero... ¡Ay! No me llega la del McDonald's. Sería increíble. Telmex Parque 90. McDonald's gratis. Métete en la del McDonald's. Espectacular. Y nosotros gastando datos. Y nosotros gastando datos. Ya estamos conectados. Les decía que ahora en breve les tiramos el destino que se viene el mes que viene, que si bien estos 3 primeros videos probablemente sean de acá, ya el de la semana pasada va a ser la semana que viene, o sea que estamos al día. La realidad es que después nos vamos a un destino muy bonito de playa. Justamente Toti está preguntando eso, que acabo de leer su comentario, de si nos vamos a quedar en un sitio fijo o si nos vamos a ir moviendo. La idea es ir haciendo base en distintos lugares, pero estaremos tipo un mes en cada lugar, ¿no? Un mes porque no es solamente visitar y recorrer, sino que también tenemos que trabajar. Entonces, bueno, para no andar apurados y poder disfrutar de los lugares, aparte de grabar los lugares, un par de meses en Bogotá, por todo el tema de los papeles, esta estancia si nos alargo más.
Pero sí, el mes que viene nos vamos a otro lugar de aquí de Muy Colombia, bonito. que tenemos muchas ganas y vamos a tomar mucho el sol, porque es cierto que aquí en Bogotá llueve muchísimo, no para de llover, ¿verdad? Sí, nos sorprendió para mal ese sentido, pero no tenemos problema porque estamos contentos con todo lo que... Sí, hay mucha vida, ¿no? Sí. Aún así. Pero claro, estamos a 2.600 metros de altura. Bogotá está súper alto, está en la cordillera. Entonces, claro, se nota ese clima de altura. No hace frío, o sea, bueno, está fresquito, ¿no? Ya veis que estamos así como de chaquetita, Sí. pero llueve mucho, es verdad. Tiene distinto. Por un instante quedaron frisados, ahí volvieron, se Opa. está cortando. Mira cómo está. Porque no tienes No, pero miniatura. No, pero está bueno por lo menos. Está lindo. Vale, acá tenés los comentarios. ¿Cómo que se está frizando? Sí. ¿Qué batería tenés? Si no quitamos los... No, a ver, tenés que hacerlo más para la esquinita. Sí, 60%. Ah, perfecto. Bueno, se corta a ratos, dicen. ¿Nos habremos quedado sin datos? No creo. Si no, Museo de Botero en Bogotá, sí, en la Candelaria. acá. Yo creo que te puede dar para leer los comentarios. Se corta pero vuelve. Se corta pero vuelve. No sé, estamos con las... Quedó desfasado el audio después del corte. Hola, hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si vuelve a la normalidad el teléfono de Ange. Ya se frisan y vuelven, pero se entiende. Bueno, igualmente vamos a intentar hablar clarito por si acaso. Sí, capaz se está cansando el móvil ya. Hasta que vuelva a la normalidad podemos hablar clarito. Sí, audio desfasado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahí va bien. Desfasado sí. Esteban dice que va bien. Bueno, seguí contando lo que estabas contando. No me acuerdo. Si nos confirman que más o menos estamos bien, Hay un pequeño delay. ¿Usan alguna VPN para proteger sus datos? La Eh, verdad que no. no, todavía no. Todavía no. Quería contar el destino de la semana, del mes que viene. ¿Lo soltamos? No, Del mes que viene. no. ¿No? Bueno, vale. A ver. Ahora están bien. Ahora están bien. A ver. ¿Será que ahí ¿Qué hubo ahí ponen un ahí? corte y se desligó? A ver. ¿Van a ir a San Andrés? Sí, tenemos fichado San Andrés. Tenemos fichado, sí. Y un par de lugares más. Bueno, no sé qué pasará, si será tu señal. Capaz que lo que tienen que hacer es dar la pausa y volver a darle al play No sé. para que se ajuste. Ah, para que se ajuste. Para o que se volver a ajuste el cargar. audio. Si le dais a pausa y le volvéis a dar a play, vuelve la conexión entera. O capaz que volver a cargar, no sé. Sigan, se escucha igual. Bueno, podemos seguir. Entonces, ¿qué estábamos contando? Bueno, ya dijimos dónde estamos, ya dijimos que se Llegué viene tarde plan. al vivo, dice IT Tutor. Dijeron por cuánto tiempo es el trabajo y en cuánto vuelven. El trabajo es indefinido y vamos a volver a Uruguay pues en unos meses. No sabemos cuándo exactamente. Por ahora tenemos que seguir asentándonos, pero sí, la idea es volver, no sé. No sabemos. No sabemos, la Está verdad. claro que el tiempo va a volar de acá a fin de año y la idea de aquí a fin de año es visitar algunos lugares muy buenos de acá, cerquita por Colombia. Y desde enero ya es un misterio. Va a haber viajes. Está Probablemente en enero vamos a Uruguay, claro. Sí. arreglamos la furgo, hacemos todos besito. los arreglos que tenemos que hacer, podemos hacer una quedada. Pongan acá en el chat quién se animaría a conocernos, a venir a tomar unos mates. Está claro. Montevideo. Sí. ¿Les animarían a venir a Montevideo? Es chiquito Uruguay al final. Se podrían acercar quien esté relativamente cerca. Dejan en el chat a ver si vendrían. Nosotros nunca hicimos una quedada, pero podemos tomar mate. Quien se quiera unir, vamos a ver. En No se 3, olviden 2, de 1 se les escapa el próximo destino. Si ya lo iba a decir. Ay, a ver, están hablando. Bueno, después vemos. Dice Nosotros, Toti, dice, yo re voy. Dale, va, hacemos una juntadita. Bueno, La ya hacemos- somos 5. Ya somos cinco. Perfecto, sí. Alguien más viene, Graciela. Pues creo. seguramente en enero, después de Navidades. Hacemos una juntadita navideña. Sí, Bueno, post-navideña. post navideño. Dale, sí, porque total, yo creo que yo sí me animaría, dice Oscar Mario. Genial. Yo creo que va a dar tiempo porque probablemente la camioneta pues ni arranque. Entonces, capaz que que se 3 baje. semanas obligados estamos en Montevideo. La camioneta quedó en un depósito allí en Uruguay, Sí. que
claramente es un depósito sin más, o sea, no es que vayan a estar encendiéndole la Está camioneta. apagada. Entonces, bueno, cuando volvamos a ver qué pasa. Pero es cierto que hay mucha gente que hace eso. En estos lugares hay varios depósitos que encontramos en Montevideo que se dedican a eso, porque hay mucha gente de Europa que lleva sus caravanas, las deja unos meses, viaja, se vuelven a Europa y después a los meses vuelven. Precisamente por eso que comentábamos antes de que Uruguay te da un año, ¿no? Te permite estar un año. Entonces tú la dejas unos meses, te vas, vuelves, sales del país, vuelves a entrar, tienes otro año. Sí, Entonces, muy práctico. es muy práctico y ya hay varios sitios, ¿no?, que se encargan de eso, de tener espacios para que la gente deje sus vehículos con seguridad y esas cosas, ¿no? Sí. Pero claramente no te van a andar encendiendo la camioneta. Sí, no hay problema. Ya contamos con esas semanitas y van a ser agradables, aunque haya ajetreo. Podemos hacer una quedada, va a ser calor, podemos ir a la playa hasta en taxi. En enero, claro. Es que va a ser re calor en Vamos enero. a hacer la costa de Uruguay otra vez. La costa uruguaya, sí. Aunque sea tiquitaca, a ver, al final es chiquito, eso es práctico. No queremos planear tanto a largo plazo. Sí, se puede torcer todo. Porque, bueno, hay que ir viendo, ¿no? También Sí. cómo nos vamos sintiendo. Sí. Claramente los problemas que va a tener la camioneta cuando volvamos. Bueno, mejor ir así, ¿no? Sin hablar mucho. Sí, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. La cosa ahora, a partir de ahora, va a ser imprevisible incluso para nosotros. Y bueno, va a tener una magia extra. Sí, exacto. Soy de Montevideo. Vivo en Colón. Ah, mirá, Nélida, qué bueno. Dice Fabiana, ¿van a alquilar auto para moverse? ¿Aquí? Supongo que aquí, claro. Hay algunos lugares que sí que queremos conocer cerca de donde vamos a hacer base, entonces es probable que en algún momento sí. Pero, por ejemplo, para ir de Bogotá a, no sé, a Medellín, a Cartagena o a los lugares que queramos conocer, no vamos a ir en auto, vamos a ir en avión. Sí, Esa es la idea. sí. Eh, Vamos a ir variando. No creo que alquilemos motorhome e iremos en Airbnb, pero coche seguramente caiga alguno. Van a ir a Cartagena, dicen que es muy bonito. Sí, por supuesto. Vamos a ir a Cartagena. Vamos a ir a Cartagena, vamos a ir al Eje Cafetero, vamos a ir a Medellín, vamos a ir a San Andrés seguramente, a Santa Marta, vamos a ir a todos lados. No ahora, pero cuando sea que vayan surgiendo los planes, vamos a ir a un montón de lugares. Luego, cuando volvamos allá a Uruguay, también haremos una escapadita. Nos falta el sur brasileño también. Nos falta el sur de Brasil, nos falta el sur brasileño. Ya otros países, Paraguay, Chile y de ahí para arriba. Sí, el norte argentino, obvio. Todo a la vez no va a poder ser. Probablemente de vez en cuando haya que volver a hacer base aquí en Colombia. De vez en cuando ir, volver, depende. Yo, como ya dije, estoy de turista, entonces bueno, Claro. el año que viene Dios dirá si me hago residente. A través de él puedo hacerme residente o cómo hacemos, pero Rubén, por temas de visado, tiene que estar al menos Sí, claro. 6 meses cada año dentro de Colombia, para que no le quiten la visa. Sí, normal. De todas maneras van a dar los Entonces, cálculos hay igualmente. que ir manejando esas historias. Van a dar los cálculos de todas maneras porque no vamos a tampoco estar como locos si al final, bueno, en la semana algunos días tienen que ser de tranquilidad para trabajar también. Pero bueno, estamos muy contentos. Yo creo que esto va a dar eso, un extra de... Un cambio. Va a ser imprevisible porque todo va a estar en el aire siempre. Vamos a tener esa vida nómada, pero estable a la vez, con una casita, donde, bueno, ducha infinita al final. Bueno, al final tenemos ya la mentalidad. Está lloviendo otra vez. No. ¿Sí? A mí no me cayó. Bueno, yo creo que tengo más ramas que vos. Sí, yo no tengo. Bueno, ahora hemos reparado. ¿Dónde vas, mi amor? Así que eso. ¿Dónde está el donut? Estamos muy contentos porque yo creo que vamos a tener esa mezcla de vida nómada con una estabilidad muy buena. Su juguete favorito de Luna. Está loca, sí. ¿Nos paramos un poquito? Que por cierto, antes preguntaban en un comentario que qué tal se adaptaba a Luna. Luna se adapta, la verdad que muy bien. Es cierto que el clima en Bogotá está bien para ella, ¿no? Veremos una vez que lleguemos a la costa, hará más calor. Entonces también tenemos que manejar eso, ¿no? Porque ella creo que lo va a sufrir más. Lo bueno es que como vamos a estar en Airbnb, claramente vamos a tener aire acondicionado. Que estar en la camioneta. Ella está muy contenta, tiene su cuchita. Sí, ella está feliz. Todo. Y
Pero es que además tiene una habilidad para adaptarse. Le da igual, desde el mientras mes somos 3. nosotros. Por cierto, hablando de Luna, A ver qué va a decir. esta semana ¡Ay! Sí, el look. tiene un miedo, es que esta vive con el Sí. miedo que... Pero mira, es más adrenalina, va a vivir conmigo. No, el no. martes, Sí, el martes 19 de agosto, es el cumple de Luna. Cumple un un año. año. ¿El martes? ¿Cae martes? 19 es martes, sí, hoy es 17. Hay algo en... Luna cumple un año el martes 19 de agosto y Cosita. nosotros cumplimos 13 años juntos. El mismo día. El mismo día nació. Nació el mismo día que empezamos nosotros juntos. Estaba destinado para nosotros. Estaba destinado. Cosita. El tema de Luna, voy a hablar un poquito de cómo hicimos, porque eso también, aparte de todos los papeles de residencias y trabajos y esas historias, Sí. también fue un tema traer a Luna. Antes de que des una chapa de eso, hace mucho que no nos dicen, al final, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Cómo se arregló? Cuenten un momentito ahí por si acaso. Y Anche ahí cuenta otra historia. Pues, ¿cómo hicimos con Luna para viajar? El tema es que esta raza de perros, los bulldogs, son braquicéfalos, es decir, que son de morro plano, digamos. Entonces, a estos animales no los admiten en bodega. Es decir, tienen que ir en cabina sí o sí. Pero para ir en cabina tienen que cumplir ciertas características de peso. Depende de la compañía aérea, es un peso u otro. ¿Qué pasa? Que casi todas son 9 kilos, 10 kilos. Entonces es como que Luna ya está justa para eso. Entonces, ¿qué hicimos? La registramos como animal de soporte emocional. Que, bueno, le hicimos los papeles y entonces muchas compañías dan un peso extra, ¿no? Para si tienes el registro de soporte emocional. Y volamos con LATAM, que permite perros de soporte emocional hasta 12 kilos en cabina. Entonces, así es como pudimos volar con ella. Sí. Pero bueno, para llegar a todas estas conclusiones fue todo un proceso, por supuesto. Porque en realidad, cuando contamos así las cosas de, bueno, cambiamos de país, vamos a trabajar aquí, no sé qué, la camioneta la dejamos allá, tal, es un quilombo todo horrible. O sea, Muchísimas cosas. Parece fácil porque lo contamos ya hecho, ¿no? Una vez que ya está hecho y contamos el proceso, pero investigar todas estas cosas nos lleva muchísimo tiempo, o sea, mucho tiempo. Y gracias a Dios que hoy en día hay internet y todo está en internet, ¿no? Sí, si no, ¿cómo haces? Si no, no sé, no, bueno, asumirías que no puedes y punto. Ay, perdón, Pero- anda. Donu. ¿Ves? Dice Lucas, hay que refrescar el vídeo y listo. Ah, vale. A quien se le corte o tenga delay, refresca el video y listo. Lunita a dieta. Y pues sí, no se puede Sí. pasar de los 12 kilos, si no... Yo creo que está en 11. Porque vino en 10. Cuando la pesamos, cuando volamos desde Uruguay, estaba en 10,3. O sea, tenemos rango. Sí. Tenemos rango. Así que la bebé cumple un año, pasó volando. Vino a nuestras vidas cuando tenía Noviembre. 3 meses. Sí. Sigue igual chiquita, por suerte es un animal que no va a crecer mucho. Bueno, está A ver, gordita ahí. Voy a mover un Mira poco. qué panza. Che, los micros aguantan, ¿eh? O sea que se va a escuchar igual. Voy a ir Mira moviendo qué la cámara pancita. para que vean un Enfoca poquito la el pancita de entorno. Luna. No mi jeta, pero para que vean un poquito el entorno. Esta pancita. Estamos aquí. Esta pancita. Preciosa de mi bebé. Gorda. Gordi. Bueno, mira, vamos un segundito ahí, Ancha, deja todo. No, ni pedo. Bueno. No dejes todo, pero dame la perra. Toma. Voy a mostrar un segundito las palmeras. A ver, estas son las palmeras del Parque de la 93, que yo decía que tenían por detrás mucho verde. Por allá hay un montón de gente acá haciendo picnic, tomando unos mates. Bueno, mates no, pero es la costumbre decir eso. Y todo el mundo está en el pasto, la verdad es que hay un ambiente muy lindo. Acá tenemos a Anche. Voy a ir hacia allá, que están los comercios. Una calle muy viva, muy viva. Mucha gente, muchos jóvenes. Frío no hace en absoluto. Yo estoy de camiseta. Tenemos a Lunita. Tenemos al Anche. Vamos, Luna, vamos.
estoy leyendo justo que preguntan algún trámite para cruzar fronteras, porque es cierto que comenté lo del vuelo, pero no comenté los trámites veterinarios en realidad. Frontera, ¿no? sobre Luna. Sí, sí. Claro, para cruzar de Argentina a Uruguay, Sí. certificado de salud, una prueba de leishmaniosis Mira cómo está vestida esa perrita. y los papeles Despacito, Luna, ¿eh? del SENASA. ¡Ay, qué bonito! Qué bonita. Una prima. Cosita. Qué bonito. Luna, despacito, ¿eh? Hola, Despacito, preciosa. Luna. Hola, Despacito. bonita. Hola. Toma, agarra, que la voy a cuidar, no vas a hacer que le salte. Bueno, eso, certificado de salud, Qué bonito. prueba de leishmaniosis, que la pide Uruguay, y los papeles del SENASA. Vamos, Que, Luna, bueno, vamos. básicamente subes toda la documentación de Luna al SENASA, te lo aprueban, bueno, eso. Para ir de Uruguay a Colombia es lo mismo, certificado de salud, eso te lo hace cualquier veterinario. No hay ninguna prueba, ningún test específico como el leishmaniosis de Uruguay. Y aparte, los papeles los tienes que subir al ICA, que es la Inspección Agrícola de aquí de Colombia. Tuvimos que ir en Montevideo al ministerio a que nos sellaran los papeles y todo eso, y después eso se sube por internet al Colombia. Bueno, al final, burocracias. O sea, una vez que sabes los papeles que tienes que hacer, vas y los haces, básicamente. Sí, es como un juego, Pero una gincana. es un poco lío. Hay muchas empresas que se dedican a hacerte los papeles directamente. Tú les pagas y te los hacen. Pero bueno, nosotros, como se nos da medianamente decente todo el tema de papeleos, pues los hacemos nosotros. Sí. Eso son los papeles dentro de Sudamérica, digamos. Para moverte dentro de Sudamérica. Está reconocido soporte emocional, para volar y todo eso. Estamos empezando a investigar por si vamos a Europa en algún momento, vamos a casa porque ya va a hacer tipo año y medio que no vamos. Y bueno, eso es otro mundo completamente distinto, no reconocen el soporte emocional, habría que hacer a Luna perro de servicio para poder volar con ella, si no, no se puede. Para entrar a Europa necesitas al menos mínimo 3 meses antes hacerle un test de la rabia, o sea, no puedes decir mañana vuelo a Europa, no. Sí. Son meses de papeleos y es otra historia completamente distinta, ¿no? Casi agarra una paloma ahí. Sí, yo iba a decir que nosotros realmente somos flexibles, no es que vayamos de una a lo del perro de servicio y todo esto, pero es que este animal no puede viajar en bodega, ni aunque querramos, ni aunque querramos puede viajar en bodega. Las compañías ya se lavan las manos y no se meten en ese problema porque saben que pues, tienen muchos problemas respiratorios. les pueden fallecer abajo. Y ya tuvieron varios casos de este tipo de perros, entonces no los admiten. Sí, así que no te dejan, no es que sea un capricho nuestro, no te dejan viajar en bodega. Así que y los un lío. pesos, eso, suelen ser 9 kilos, 10 kilos. Bueno, Sí. Pero bueno, un tema. sí, ya por suerte este mes menos papeles que los que hubo. Estamos un poquito más disfrutando de Colombia, de Bogotá, que ya lo dijimos, y muy contentos por todo lo que se viene. ¿Quién pensaba que estábamos de verdad? ¿Quién pensaba? ¿Qué pensaban ustedes cuando dábamos Había gente que decía tantos mareos? Colombia, Hoy, pero llevamos mucho tiempo mareando. Yo creo que la gente se pensaba o que nos íbamos para casa, que nos íbamos para Europa, o capaz que Chile sería lo normal, porque si ya habíamos conocido Uruguay y Argentina. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Dónde estábamos? Mira, dice Esteban Eduardo, aquí en Argentina recuerdo la historia del perro que secuestraron en el aeropuerto porque la vacuna de la rabia se la habían dado hace solo una semana. Claro, porque es vacuna de la rabia, si es la primera, tienes que esperar 30 días después de la vacuna de la rabia, hacerle el test para comprobar cuántos anticuerpos tiene de la rabia y te piden cierto nivel de anticuerpos. Si no llegas a ese nivel, tienes que darle otro booster de vacunación. Y después de la muestra, del test, tienes que esperar al menos 90 días para poder entrar en Europa, aún así. O sea, es todo un proceso. Supongo que de Europa para América es lo mismo. En el caso de ella no va a ser así porque ya viene de aquí, va para allá y vuelve para acá, pero si vas desde Europa por primera vez para América, seguramente también te pidan todas estas pruebas. Sí. Lo cual es normal, ¿no? Tienen que controlar este tipo de enfermedades y eso. Sí, sí. O sea, imagínate, es como lo de los fitos, pero exponencial.
Hay que cuidar todos decían los que en una ambientes. semana aún no estaba inmune. Claro, porque si es la primera vez que te vacunas, el cuerpo tarda unos 30 días, ¿no?, en reaccionar, en decir, bueno, me voy a enfrentar. O sea, la vacuna de la rabia al final es que te meten la rabia, pero muerta, está inactiva. Lo que pasa que eso hace que tu cuerpo responda y genere los anticuerpos necesarios. Una vez que ya tuviste la primera dosis, si te das otra vacuna, la subida de los anticuerpos es mucho más rápida, porque es como que ya están entrenados, ya saben qué hacer. Entonces ya saben qué anticuerpos generar para luchar, ¿no? Pero la primera vez tardas como 30 días. Por eso te dicen que si es la primera vez, tardas. Tienes que esperar 30 días para hacerte el test de anticuerpos. Es una movida. Voy a abrir el paraguas, está lloviendo bastante. ¿Sí? Sí, a mí me está lloviendo el brazo de atrás. Es interesante todo lo que conlleva el perrito, pero bueno, vale Dice la Toti, pena. yo pensaba Chile. Pensaba en Chile, ¿viste? Es que yo pensaría Chile, yo creo, porque de los de abajo es el que nos faltaba. Pero si hubiera sido Chile, hubiéramos ido en la camioneta, ¿no te parece? Porque estábamos al tal lado. cual, es verdad. Bueno, pero eso, lo de la camioneta se supo la semana pasada. Ah, bueno, claro. Que no íbamos en camioneta, cierto. Ahora también me gustaría preguntar si tenemos algún colombiano o conocedor visitante de Colombia aquí en el chat, porque tenemos mucho de Argentina y Uruguay, pero me gustaría saber si tenemos algún colombiano. Ustedes dijeron Sudamérica, entonces pensé o Ecuador o Colombia, si no se hubieran ido con la furgo. Claro, sí, exacto. Es verdad. Eso, no sé si tenemos algún colombiano o residente en Colombia que conozca el país. La verdad es que no lo sé. Que a todo esto, el trabajo que le ofrecieron a Rubén, bueno, ya lo conocían a Rubén en esa empresa, de haber trabajado antes con ellos, y le dijeron, te podemos contratar en Brasil, en Colombia o en México. Sí. Nosotros escogimos Colombia. Sí, porque era honestamente un país que queríamos visitar. Nosotros Porque también dijimos, queremos visitar México. México, si nos quedaba ya muy arriba. arriba, como muy lejos. Brasil ya estuvimos, dijimos, Colombia. Colombia, sí, vamos. sí. Si tarde o temprano queríamos visitar Vamos para Colombia. Colombia. Sí, así surgió. Muy afortunados, por suerte. Y nada, acá estamos. México es buen país también para ir, ¿no? México está lindo. Algún día llegaremos. Pero bueno, es como que ahora, al quedarnos aquí en Colombia, como que seguimos en la etapa Sudamérica, ¿no? Sí, nos resistimos. Nos mantiene más conectados al plan original. Sí. Y que la terminaremos o al menos Está muchos... lloviendo un montón. Está lloviendo un montón, sí. Pero llueve, para. Pero sale el sol, hay sol, ¿viste? Está lindo. El sol ahí. Mostrar para atrás. Está muy lindo para mostrar el parque, ¿eh? Ujú. Ahí. Sí. Ahí está Lunita. Lunita. Hola. Dile hola a la gente. Lunita. La ¿Conocen Rusia? Pregunta Cristian. No, la verdad es que No. nunca hemos estado. Aunque parece que mentira, pero no conocemos tanto de Europa nosotros, ¿eh? Nos lanzamos aquí a América porque dijimos, bueno, ahora tenemos más fuerza, más energía para salir de la zona de confort, nos vamos directamente para América. Pero de Europa no viajamos tanto por Europa nosotros. Sí, no, es que pensamos que por territorio, al ser más pequeño, lo haremos más fácil al volver. Sí. Al final, sí, yo creo que incluso con el motorhome, si existe cuando si existe lleguemos. para eso, sí. Si vuelve algún día. Yo creo que en un añito te haces gran parte de Europa. Más chiquito, sí. Más chiquito, sí. Depende de lo que quieras ver, hay un montón de cosas. Claro, y muchas perspectivas. Cada vez hay, bueno, distintos modelos de viajar. Allá hay una anarquía. Por suerte hay mucha opción y mucha información. Así que... ¿Tienes alergia o resfrío? Tengo frío ahora. Me estoy resfriando. Está medio raro el clima, está medio raro. ¿No tienes frío tú? No, yo no. ¿Por qué te me echas mi campera? Tengo ahí mi fular también. Ah, bueno. Vale. Así, mira, yo te diría dar una vueltita a la manzana antes de cerrar. O al menos Se va a ver mal. tirarnos para allá. ¿Te acuerdas en Cabiahue que se movían? Tenemos que comprar Sí, un eso estabilizador para poder hacer eso. Sí. Porque también estábamos pensando que el mes que viene, Uf, en el destino en el que vayamos, Muy también lindo. podemos hacer un directo caminando por el lugar, que esto estaría muy chulo, yo creo. sí, muy lindo. Iba a decir una palabra que... Ya iba a cagarla. No, pero podemos hacer un directo que puede estar muy lindo, Pero sí, creo que necesitamos un Un gimbal. un estabilizador, sí, por eso es que esto ya lo hablamos, pero
porque luego al visitar el vivo de Cabiahue, la gente había quedado muy contenta, ustedes, pero que es verdad que había momentos en los que el iPhone no te permite caminar bien, es como que te marea. Pero yo creo que podemos improvisar, caminar unos pasitos, Anja, antes de cortar. Pregunta Graciela, ¿quieren seguir subiendo a América Central en la furgo en un futuro? No sabemos. Sabemos que vamos a llegar hasta Colombia con la camioneta, con la furgo, eso seguro. que la traeremos. La iremos trayendo. No sabemos si de Sí. una o por tramos o como sea. Depende de... Bueno, Sí, yo podría confirmar que Sudamérica en claramente furgoneta seguro. todo va a ser en furgoneta. Una vez que lleguemos aquí, otra vez, con la camioneta, veremos, porque es cierto que desde Cartagena tanto puedes mandar la camioneta a Panamá como a Europa. Entonces es como un punto de inflexión, ¿no? De ahí de decidir qué está pasando con nuestra vida para ese entonces, cuál es la situación, cómo nos sentimos nosotros, queremos continuar, queremos parar, queremos volver a Europa, vender la camioneta, viajar por Europa con la camioneta. Bueno, es muy tentador claramente hacer América Central y América del Norte y llegar a Alaska, obviamente. Es que nos hicimos distancias más grandes ya, así que Centroamérica tienta en hacerla en una patada también, ¿no? Pero es que al final vas agrandando siempre y un poquito más y un poquito más y un poquito más. Ya veremos. Si sigue este modelo de viaje incluso, imagínate, Sudamérica completamente motorhome, completamente motorhome Sudamérica. Y ya veremos. Pero después, al ser tan chiquitito, pues con Airbnb y alquilando coches también te haces Centroamérica perfectamente. No es algo como que nos tenga obsesionados, ¿no? El llegar a Alaska con la camioneta. No, creo que esto fue como un punto de inflexión total. Sí. Tomar esta decisión, cambiar de estilo, fue un cambio. Que estaría bueno, pero no sabemos. Sí, claramente, yo me recorrería el mundo en camioneta de una, ¿no? Sí. Pero, bueno, vamos cambiando. Ya iremos viendo, no estamos diciendo que no. No nos obsesiona. No estamos diciendo que no. Dice Susana, ¿ustedes no tienen un dron que los acompaña caminando? Sí. Sí. Pero no se puede retransmitir con el dron. Claro, no le entra internet, solo se conecta y no tiene al audio. teléfono. Cierto. No, pero un gimbal, podemos invertir en un gimbal. Dicen Sol y Mati, Colombia tiene a Planeta Juan, México a Luisito, Costa Rica a Araya Blog y Pangea va por todo. Esa. Qué bueno. Cristian dice, es barato Colombia, digo el supermercado. También. El supermercado a mí nos resulta más barato. Estamos haciendo compras semanales que gastamos tipo 40 euros. Sí, comprando, ponele 50, 60 como mucho. Comprando tipo aceite de oliva, carnes, o sea, comiendo bien, ¿no? Sí, jugo muchas veces, jugos, el café nunca atorrado. El café bueno. Es decir, nos resulta mucho más barato. Sí, se ahorra, la verdad es que sí. Podemos, ahora no, porque el mes está a la mitad y todo, pero a lo mejor podemos en septiembre empezar a arrastrar los gastos y mostrárselos. A mí me parece una buena idea. Sí. Podemos arrastrar todos los gastos de septiembre. Dice Rubén, el iPhone nuevo estabiliza bien, pero estabiliza si grabas y después ves el vídeo. Sí, pero en vivo... Es distinto que transmitir en directo, porque la estabilización tiene que ser instantánea, entonces no tiene la tecnología. Claro, si tú grabas un vídeo así con el iPhone y después lo ves, sí, va a estar estable, pero en el momento ese es el problema. Es que muchos de los vídeos... Nosotros normalmente grabamos con la GoPro y muchas cosas que requieren zoom o simplemente si nos quedamos sin batería con la GoPro, mucho de lo que ven también está en el iPhone. Lo que pasa es que a posteriori queda estabilizado. En el momento no lo hace, transmitiendo. Pero bueno, yo creo que con calmita podemos dar una vueltita para el cierre. Para el cierre podemos dar una vueltita. Dice Mauro Mendoza, ¿ustedes sustentan su viaje con ventas de algo? No, nosotros sustentamos nuestro viaje primero con ahorros y ahora trabajando en remoto de nuestras profesiones. Y lo que pueda entrar por YouTube y publicidades y esas cosas. Sí, siempre dio un poco YouTube, pero no vendemos nada. Pero claramente no iba a ser un modelo de viaje. Con YouTube ya no se viaja, a no ser que explote, pero bueno, es muy complicado. Dice Haití, sí, estaría bueno que muestren los precios del súper, también una salida a comer afuera. Bueno, en el vídeo de la semana que viene, que ya grabamos, que es por toda esta zona, fuimos a comer fuera y soltamos los precios también. Ya salen los precios. Sí, el que comimos, todo.
Dice Cristian, acá en el Carrefour en Argentina, prita básica, 150.000 pesos. Y sí, Sí. estaba caro, sí. Sí, y en España también nos están contando la familia que está carito también. Así que bueno, por suerte estamos acá y creo que todo lo que Seguramente acá estén también subiendo los precios. Lo que pasa que nosotros lo que estamos comparando es con lo que veníamos pagando en Argentina. Entonces, claro, esa es nuestra comparación personal, pero seguramente a la gente de aquí cada vez le esté costando más también porque yo creo que es algo mundial, ¿no? Que está subiendo en todas partes, los sueldos no suben. Justo hoy veíamos un video de Resilientos que decía que Estados Unidos tenía una inflación terrible. Sí, es algo un poco mundial después del COVID, pero bueno, sin duda el país que nos llamó la atención entre Brasil, Argentina y Uruguay que conocimos es Colombia. Ahí da un pasito hacia abajo los pesitos, que son 4.500 cada euro, 4.500 pesos, o sea que, bueno, más o menos 5.000 es un euro, 4.000 es un dólar, me parece. Bueno, muy bien. Pues Aquí estamos. Aquí estamos. Ya pusimos las cartas sobre la mesa, ya saben dónde estamos. Seguramente, a ver, vamos a estar ocupados, pero lo peor ya pasó. Así que si todo va bien, muchas gracias por la paciencia. Van a volver los videos regulares normales. Activen las notificaciones igualmente porque siempre ayuda. Porque ya nos conocemos, ya sabemos que, bueno, a veces... A lo mejor en vez de un domingo se sube un lunes, pero lo normal será que volvamos al schedule original, ¿vale? Y eso es lo que intentaremos. Exacto. Habrá directos también, habrá precios, se vienen muchas cosas. Preestrenos volverán. Si invertimos en un gimbal, haremos paseos en vivo. Ahora estamos al aire libre, pero no nos movimos. Pero me acabas de hacer acordar sobre el gimbal. Para el paseo del mes que viene puede estar muy bien. Es que puede estar muy guay. Bueno. Yo creo que a la gente le gustan esos paseos. ¿A ustedes les gustan los directos fuera de casa? Sí, ¿no? Yo creo que puede ser un plus. Díganos si les gustan o no, porque en realidad a nosotros los directos no nos dan nada. O sea, sí, no, los no hacemos es como porque... los vídeos. Sí, los directos no tienen. por amor a la comunidad. Tiene muy pocas repercusiones, reproducciones posteriores tienen los directos. Algunas tienen, ¿no? Pero llegan a 1.000 y pico, y no nos importa. Lo hacemos por comunidad y porque también nos gusta salir a charlar un ratito. Y bueno, eso. La verdad, se viene más normalidad en el canal Pangea. Eso es. Bueno, si quieres podemos ir cerrando. Sí. ¿Quieres levantarte un poquito? Pero es que están todas las cosas aquí. No, de irnos ya. Yo diría de levantar, pero con todas las cosas. Para ya más tranquilos, ¿no? Bueno, ok. Así que recogemos las cosas, damos una vueltita manzana y cerramos. Cerramos eso porque sabemos que les va a marear. Intentaremos que no, pero bueno, vamos a dar una vueltita. Pues venga, puedes ir empezando si quieres y recojo. Dale. ¡Ay! Recoge tranquila, yo tengo la perra. Dale. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Les gustó el directo en el exterior? ¿Quieren que repitamos? ¿Quieren que nos compremos el gimbal y empecemos a hacerlo más seguido? La verdad es que está bueno. Ay, se me durmió la pierna. Oh, boy. No puedo caminar. Lunita, ¿qué pasó? ¿Dónde está el juguete favorito de la perrita? Juguete detrás tuyo. ¿Aquí? Está el donut. Uy, acabo de dar una vuelta que habrá mareado. ¿Su juguete favorito? Salió el sol, Anche. Sí. Está muy lindo. Dale, Anche, dale, Luna. Le encantó a Luna el donut este que le compramos. Tenía unas pelotitas que también hacían el mismo ruido, pero ella no, como que no le entraban en la boca y las terminaba dejando. Este le encantó. Un donut, una dona, como dicen ustedes. Che, salió el sol pero bien, ¿eh? Salió el sol pero bien. Pues este es el Parque de la 93. Es muy bonito. Acá hacen concentraciones, ferias, mercaditos. Hay mesas, pero hoy no. Hay mesas, pero justo hoy no. Mira, ponen mesas allá en la sombra aquella detrás de las palmeras y ponen mesa en esa sombra. Aparte mesas de colores, de distintos colores. Mesas de color, es que salen en el video de la semana que viene, Anche. Ah, claro. Sí. Salen unas mesas la semana que viene
que nos íbamos a sentar. Es que nuestra cabeza era espectacular este directo. Yo no sé cómo ustedes, pero nuestra cabeza era increíble. Pero bueno, se dan cuenta la vida, ¿no? Que hay mucha gente en el pasto, mucha gente, muchas familias, muchos perritos, hay globos, no sé qué están allá festejando o si son globitos de los chicos, pero muy bonito. Ahí están las palmeritas. Estos foquitos se encienden a la noche, quedan súper lindos, los foquitos de la 93. Allá está un monte pequeñito, que no es el de Montserrat. No, Montserrat es súper bonito. queda mucho más abajo, en la Sí. Candelaria. Claro, si buscan, si quieren chusmear en el mapa, nosotros estamos en el parque de la 93, pero en la Candelaria está como a media hora Que hacia diga, abajo. media hora hacia el sur. Y esa zona de la Candelaria es donde está el Museo de Botero, el Museo del Oro, la plaza de Simón Bolívar, Montserrat, la subida a Montserrat. Es como toda la zona turística, digamos, Sí. ¿no? Y como que ahí nos vamos a empapar más de lo cultural, porque al final todas estas edificaciones, comercios son nuevos. Sí. Allá es la zona, el casco antiguo, que se suele decir en España. Tenemos muchas ganas y eso se viene próximamente también. Y subiremos también a Montserrat, que está espectacular. Que por cierto, se sube en teleférico y admite animales. Eso es increíble. Va a subir Lunita en el teleférico, que excepto los domingos y no sé qué otro día, creo que los festivos, del lunes a sábado está permitido subir con tu mascota en el teleférico. Me Eso es parece increíble. espectacular. Sí, sí, sí. Sí, porque hicimos malabares, ¿te acordás? Al Cerro Otto, Sí. que fuimos en teleférico y la dejamos. Sí. Dame la mochila que me la pongo. Bueno, me voy a poner la chaqueta también, tenemos un segundito. Así que estamos muy contentos. Hay un montón de cafeterías pet friendly también. Sí, voy a dejar esto un segundo. Sí, no. Se vienen paseitos muy lindos. Ahora culturales, vamos a explorar un montón Colombia, Bogotá, empezaremos por Bogotá, los imprescindibles. Después nos iremos al eje cafetero también, nos iremos a todos lados. Sí. Tengo muchas ganas también del el Valle de Cocora. El eje cafetero. El eje cafetero. La luna, se está acercando ahí. Así que se vienen cosas muy lindas que incluso llegando en furgoneta iban a venir tarde o temprano. Lunita, agarra el donut. Vamos. Bueno, nos vamos. Agárralo. Ustedes nos van contando. A ver, vamos a leer. Lunita, Le doy ¿lo un cogió segundo a también? Anche si los está mareando mucho. Dame Luna. Vamos. Nos cuentan vamos. si se están mareando mucho. Vamos. Intentaré moverme lo menos posible. Ahí. ¿Qué hacemos? Vamos por para las afueras. Vamos por las afueras. Voy así yo. Ahí. ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Qué? ¡Hala! Y así vemos los comentarios. Ah, y así veo si tiembla. Bueno, ¿vamos por dentro primero? Sí. Ah, vamos hasta el cartelito. Vamos al cartelito y allí podemos cerrar si quieres. Sí, cerramos en el cartelito, me parece bien. ¿Qué, mi amor? Tenemos un momento a la mamá. perrita. Ay, 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 qué cosita. Es la perra más cariñosa del mundo. Más preciosa. Toma, teneme. A ver, espera un segundito ahí para que te vean en perspectiva con las palmeritas. Mirá qué fondo. ¿Sí? Espectacular. Es muy lindo este parque. Y allá está el montecito que yo decía. Muy bonito. Hay un montón de parques. Sí. Aunque me ¿El aleje. donut? Quedó allá. Ay, Ahí está. Lunita, tu juguete favorito. Anda a buscarlo, dámela. ¿Dónde está? Luna, dejaste el donut. Lo tenía en la boca. Ay, allí. Bueno, ahí viene Ange. Supongo que se habrá cortado porque esto tan a larga distancia no creo que los micros funcionen. Estaría buena la prueba. A ver, Ange, habla. ¿Qué? ¿Te olvidas de tu juguete? Irresponsable. Pero es raro, se habrá olvidado. Sí, siempre lo lleva en la boca. Sí, a veces la bajamos con el juguete y es como que se ofende No, porque ya se lo está. sacás de casa. Guárdalo, guárdalo. Sí, lo voy a guardar. Así nos movemos No, un poquito. si lo dejas ahí, no.
Bueno, cuéntenme que yo leo el texto, si a Ange se la escucha igual, por ahí. A ver, Ange, habla. Vamos. Hay un montón de perritos también en esta ciudad, ¿verdad? Sí, sí, hay un montón. Es bastante pet friendly, podemos ver, hasta ahora. Bueno, ¿vamos por adentro entonces o por fuera? Vamos por ahí dentro, damos la vuelta en el parque y cerramos porque esto va a marear mucho. Sí, sí, vayan diciendo, se les escucha bien, dice, se les escucha perfecto. Enfocaste el McDonald's, sí, es gigante. Buenísimo. Ange está contenta. Ange está contenta. Antes te lo decían, ¿eh? Ya te conocen. Porque el McDonald's este es uno de los más grandes que vimos. Mira, mira, mira. Toda esa esquina es el McDonald's, es que es una barbaridad. Vamos por ahí un segundo. Vamos a la esquinita. Vení un segundito. Ya, si lo dejas tirado no te lo doy. No. Bueno, todo eso era el Se acabó el McDonald's. donut, se acabó. Se acabó el donut, se guarda, ¿Se acabó? ya está. Bueno, se acabó. no se está portando bien. Lo deja tirado. Lo deja tirado. Si lo dejas tirado, Te no está hay pidiendo donut. perdón, ¿eh? Te está pidiendo perdón. Bueno, Nada, se acabó. Ya vamos para casa, Luna, vamos para casa. ya está, Luna, vamos. Se acabó. Bueno, entonces un gimbal para hacer unos directos en la calle. Vamos a pedirle a Papá Noel. Sí. No, quizás un poco antes, ¿no? Así el mes que viene. Si no, no grabas nada. Sí. ¿Qué pasa, Luna? No, no hay donut, lo siento. La comida chatarra marcha en todos lados. Nos estamos perdiendo algunos comentarios ahora mismo porque andando es todo mucho más complicado. Ahí Luna va a buscar roña que la van a matar. Luna oliendo culos. Lunita, vení. Lunita tiene cara de malo. Luna, ¿está tranquilo? ¿Ves? Chao. Mira qué grandote. Se hace un sándwich. Pero qué limpito está, ¿no? Sí, un pelaje espectacular. Como Tiene el le pelo más brilla limpio que el yo. pelo. Sí. Ay, a la concha. Me va a dislocar el hombro. Luna, vamos. Es cachorro igual parece, ¿no? Por la Sí, actitud. juega mucho. Sí, qué bonito. Qué bonito. La saltó por encima, Luna. Vamos. Dale. Bueno, vamos para el cartelito y vamos cerrando que ya... ¿Cuánto vamos? Llevamos 96 minutos, eso es 1 hora y Un media. montón. Vamos, Luna, vamos. Buena señal de streaming, dicen por ahí. Buena, buena. Luego vamos a ver si mareo mucho. Pero vamos a ver si podemos comprar un gimbal. Mira un A jeep ver. de esos. Que los ¿Qué? hay por todas partes aquí en Colombia. El coche, enfoca el coche. Sí, los chips de cafeteros, ¿no? Sí. Mira, creo que va a ser buen momento de cerrar después. Toma, Ancha, agarra al perro. Porque te acaba de poner 20% De batería. de batería. A ver, yo voy a la calle a mostrar el coche ese. Mira qué bonito. Qué guay, con globos. ¿Será que se casan? No sé, Es que tiene globos, eso no es normal, ¿no? está chulo eso. Qué guapo. ¿Será alguna graduación o algo de eso? Sí, no sé qué festejarán. Muy bonito, los chips cafeteros. Bueno, cerramos Bueno, estamos llegando a las por famosas aquí por las letras. las famosas letras del parque de la 93. Bueno, chicos, buenas tardes. Manda abrazos Esteban Eduardo. Muchas gracias, Esteban, por conectarte. Acá igualmente pronto terminamos. Mira qué linda estampa, ¿eh? Está chulo, Las dos con el las parque. palmeritas. Sí, muy bonito. Famoso parque. Es que además se ve bonito atrás porque tenés todo el verde. Muy bonito. Perfecto. Aguantó mucho la gente, ¿eh? Más de 100 todavía. Muy bien, muchas gracias Constante. A ver, vamos a por dar vuelta acompañarnos. y vamos a despedir aquí. Acá estamos los dos en el parque de la 93. Mira qué espectacular. De acá robamos una miniatura, mira. Sí. Espectacular. Nada, muchas gracias por la paciencia durante todo este tiempo. Ahora supuestamente se va a empezar a normalizar todo. A lo mejor algún día le pifiamos a algún, en vez de un domingo, un lunes. No vamos a prometer tanto No tampoco. vamos a prometer tanto, pero lo normal sería que vuelvan a la normalidad. Exacto. Así que nada, muchas gracias por bancarnos este tiempo Y nos y vemos. por unirse este directo. Nos vemos la semana que viene si todo va bien, si todo está en orden, con el primer vídeo de esta nueva etapa por Colombia. Chao, chao. Chao, chao, chao. Aquí le doy, ¿no? No sé, Chao. dale.